Tuberculosis, recuerden ustedes que nos basamos fundamentalmente en las normas y, claro, los conceptos que vamos a vertir, unos conceptos básicos de la enfermedad tuberculosa, que no es más que una infección pulmonar, en realidad, lo que más vamos a tratar ahora, porque posteriormente haremos ya tuberculosis extrapulmonar. Pero tiene una normatividad y términos que tenemos que tener en cuenta y que nos van a preguntar en esos términos. ¿Y qué han cambiado? Han cambiado en el 2021, que recientemente lo han publicado, en realidad, estas normas del 2021, sin embargo, fines del año pasado, y que recién está siendo difundida. Entonces, algunos términos probablemente pueden hacer una pregunta con términos antiguos, y tenemos que manejar los dos, saber qué cosa ha cambiado específicamente. ¿Okay? Tuberculosis, entonces, una enfermedad, ¿no? Tuberculosis pulmonar, una enfermedad muy reemergente en el mundo, muy antigua y que nos causa un severo problema de salud pública. Lo básico es siempre saber, la enfermedad está causada por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis tiene una pared celular rica en lípidos, muy rica en lípidos, y por eso es que tiene esa característica de ser tincionada por aquellos medios donde uno prueba si el bacilo es resistente, es ácido alcohol resistente. Entonces, por eso es porque tiene fundamentalmente ese ácido micólico, que es básicamente lípido. Entonces, esta es la pared celular rica en lípido. La otra gran característica del Mycobacterium tuberculoso es que tiende a ser de vida intracelular y de crecimiento lento, aunque tiene periodos de crecimiento rápido, pero fundamentalmente es de crecimiento muy lento. Ese es el gran motivo por el cual se necesitan múltiples antibióticos para poder combatirlo, porque básicamente los antibióticos están alrededor de su reproducción de la bacteria, entonces interfieren en la reproducción. Si la bacteria va en crecimiento lento y se reproduce muy lentamente, entonces va a necesitar periodos largos y puede fallar con mucha facilidad. Por ello es que los fármacos utilizados acá son muy específicos y vamos a ver, ¿no?, los fármacos, que es la gran pregunta de la tuberculosis, de este tema. Entonces son bacterias, como decíamos, intracelulares facultativas en forma de bastón, ¿no? Y ojo, facultativas, ¿por qué? Porque tienden a desarrollarse muy rápidamente en algunos medios, como la caverna. O sea, pueden estar en un medio donde se reproduzcan muy rápidamente, ¿no? Por eso que se dice que son intracelulares facultativos, mayoritariamente son intracelulares, pero cuando crecen en una caverna se reproducen muy rápidamente. Y pueden formar un proceso inflamatorio, ¿no?, un medio llamado casio. Entonces vamos a tener nosotros que el crecimiento lento clásico es al interior de los macrófagos, intracelular. Mientras que en la caverna es crecimiento activo rápido. Caverna es el típico extracelular. Y el foco casioso sólido es intermedio. Entonces acá la clave es quién actúa, dónde y cuándo, que es lo más importante. Entonces la rifampicina actúa en todos, ¿ok? Actúa en todos, excepto, ¿no? Eso es cierto. Pero la rifampicina es más activo sobre todo en el intracelular y en el casio, siendo activo en todos. Pero la isoniazida, que no es activo en el casio, pero sí en la caverna. Y entonces ahí fundamentalmente la isoniazida es el que tiene mayor actividad en caverna. Lo vamos a volver a ver en un cuadro, pero esto es fundamental. Entonces esas son las grandes características que tiene este Mycobacterium tuberculoso. Entonces tiene esa característica de crecer lento en el intracelular, que es sobre todo los macrófagos, intermedio en el casio y rápido dentro de la caverna. La tinción de Zinc-Nielsen es la tinción clásica de los bacilos ácido resistentes, que aparecen, como se ven, rosados. Pero la tinción más utilizada hoy en día es la de auramina rodamina, ¿no? Que es la que tenemos, ¿no? Esta es la tinción de Zinc-Nielsen clásica. Y se ve como un bastón, el bacilo ácido alcohol resistente clásico. Entonces, tenemos que la tuberculosis este bacilo tiende a infectar en países como el nuestro, que son zonas endémicas, desde la primera infancia. Y por lo tanto tenemos una tuberculosis primaria que es fundamentalmente una primoinfección. Esa primoinfección tiene características interesantes. En esa primoinfección, el 95% se autolimita. El 95% se autolimita. Y ese autolimitarse es que va a hacer un foco de Gone, o sea, se va a focalizar, ¿no?, un granuloma en los pulmones medio inferior. El foco de Gone es el granuloma pulmonar, es la lesión pulmonar limitada, que se autolimita, ¿ok? Entonces se autolimita, y esta lesión que se autolimita en el foco de Gone después va a comprometer el ganglio linfático y los vasos linfáticos y generar el complejo de Gone. El complejo de Gone ya incluye el foco de Gone, que es el compromiso pulmonar, o sea, la neumonitis tuberculosa, sumado al ganglio regional comprometido por la tuberculosis y a los vasos linfáticos de enlace. Entonces, esa triada, vaso linfático, o sea, linfangitis tuberculosa, adenitis tuberculosa y neumonitis tuberculosa, es lo que se llama complejo de Gone. Y eso demuestra, o sea, cuando uno ve un complejo de Gone en una radiografía, eso demuestra que hay, ¿no?, es una demostración indirecta de tuberculosis primaria, de primoinfección. Entonces, eso es lo característico. Este complejo de Gone, cuando se calcifica, puede ser llamado también complejo de Rathke. Cuando esto se calcifica. Entonces tenemos así el complejo de Gone, ¿no?, y el complejo de Rathke. Entonces la tuberculosis primaria, el 95% decíamos se autolimita, ¿no? ¿Y qué pasará con el otro 5%? En el otro 5%, un 3% aproximadamente, lo que va a suceder es que el paciente va a hacer una neumonía tuberculosa, con derrame pleural, generalmente es un pequeño que hace una neumonía y que va a ser de difícil manejo hasta que se descubra que eso fue tuberculosis. Y un 1%
puede diseminarse y hacer una tuberculosis miliar. Y eso generalmente en condición a el estatus inmunológico del niño. Entonces, niños que van a estar predispuestos a hacer esta diseminación. Entonces, el 95% lo autolimitan. Generalmente, un nódulo, como decíamos, el nódulo de Bohm, que suele ser iliar, pariliar, ¿no? En estas áreas que son las que suele escoger la tuberculosis primaria clásica. Entonces, la tuberculosis primaria se da en el primer año de vida, generalmente, en las zonas endémicas, tienes el clásico complejo de Bohm, y más o menos 2 a 6 semanas después, este puede dar un PPD positivo. Entonces, la tuberculosis primaria también la vamos a descubrir por el PPD, ¿no? Positivo, la prueba de intradermoreacción, ¿no? De proteína purificada, que es positivo cuando es mayor o igual a 10 milímetros. Esto suele darse entre la segunda a sexta semana. Entonces yo tengo que esperar 6 semanas para decir que el PPD es negativo. ¿Se dan cuenta? Porque no desde el momento del contacto, inmediatamente no. Y lo que es más rápido y se utiliza más hoy en día va a ser el dosaje de interferón gamma, el IGRA. También estas ambas pruebas son válidas para decir primo infección. O sea que ha habido contacto con el bacilo tuberculoso. Entonces yo tengo el complejo de Bohm, me demuestra primo infección. El IGRA positivo me demuestra primo infección y el PPD positivo me demuestra primo infección. Pregunta de examen. Ok. Pero de ahí tenemos la tuberculosis postprimaria. La tuberculosis postprimaria ya tiene varias variantes. Lo interesante de la tuberculosis postprimaria, vamos a ponerlo acá, la postprimaria. Esta tuberculosis postprimaria, típicamente en el 60% puede ser, ¿no? Reactivación. O sea, puede ser reactivación del bacilo en el complejo de Bohm. Entonces, reactivación. Y esto tiende a migrar, generalmente hematógenamente, a los ápices. Tiende a migrar a los ápices. Generalmente, ¿no? en el apical superior y posterior. Nunca anterior. ¿Ok? Típicamente posterior y superior. Pero no anterior. Anterior no suele, es por el drenaje. Entonces, tiende a en un 40% suele ser, ¿no? nueva infección en el paciente. Y es ahí donde puede coger a veces un bacilo resistente. El gran problema de salud pública de la tuberculosis fundamentalmente es la drogoresistencia que está generando esta enfermedad. Entonces, la tuberculosis postprimaria tiene esas características. Su reactivación hematógena, por eso que puede a veces sembrarse en otras, ¿no? en otros tejidos. Y vamos a tener entonces la extrapulmonar. La tuberculosis extrapulmonar característicamente tiene, ¿no? Está considerada incluso, en cualquier tejido puede generar tuberculosis, incluso ganglio mediastinal y pleura, siempre y cuando no haya compromiso pulmonar concomitante. Entonces la tuberculosis pleural se considera una tuberculosis extrapulmonar, excepto cuando hay compromiso infiltrado parenquimal concomitante. Entonces, si solamente es pleura, el compromiso es pleural, netamente pleural. Entonces un extrapulmonar, el más frecuente causa, ¿cuál va a ser? La tuberculosis pleural, que ahora vamos a hablar un poco más de ello en extenso. Entonces la tuberculosis pleural es extrapulmonar. Solamente podría considerarla pulmonar cuando tiene lesión pulmonar adyacente. Entonces en ese caso la lesión pulmonar es la que se impone y pasa a ser un pleuropulmonar. Pasa a ser dentro de la estadística de los pulmonares. Pero si no, la tuberculosis pleural es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente. Y dicho sea paso, es muy frecuente dentro, ¿no? Es nuestro país, es la causa número 1 de extrapulmonares. De ahí sigue la ganglionar. En el caso de la tuberculosis pediátrica tenemos que tener dos conceptos importantes. Entonces la tuberculosis pediátrica, donde suele haber sobre todo visto como nódulos ciliares. La tuberculosis pediátrica puede ser BK positivo, o sea, bacteriológicamente demostrado, así se le llama ahora, BK positivo, entonces se dice bacteriológicamente demostrado, bacteriología positiva. O puede ser con bacteriología negativa, que eso a veces es muy difícil obtener la muestra adecuada en el niño. Y vamos a ver que cuando tienes bacteriología negativa, puedes hacer un diagnóstico probable para tratamiento con ciertos criterios que vamos a ver en una tabla. Entonces la tuberculosis pediátrica tiene esa característica, ¿no? Cuando es negativa tiene su propio 3 de 5 criterios que vamos a mencionar. De ahí tenemos la caverna tuberculosa. ¿Por qué es importante la caverna tuberculosa? Porque la caverna tuberculosa, como la ven acá, vamos a ponerle en rojo, la caverna tuberculosa, como la vemos acá, ¿no? Es muy característico de los grandes bacilíferos, son uno de los más contagiantes. No el más contagiante es la TB laringia, pero de los pulmonares, el más bacilífero es el que tiene caverna, ese es el más bacilífero. En general, de toda la tuberculosis, el que tiene, ¿no? el más contagiante es la TB laringia, pregunta siempre, apúntelo. Pero de la tuberculosis pulmonar, el que tiene caverna. Y el que tiene caverna casi siempre va a ser hemoptisis. Dicho al revés, el que tiene hemoptisis, lo primero que tengo que pensar es que tiene caverna, y de hecho que lo va a tener así sea minúscula. Y esto suele generar hemoptisis. Ahora, la hemoptisis, tuberculosis no es la causa más frecuente de hemoptisis en nuestro país. Ojo, generalmente son bronquiectasias, las secuelas bronquiectásicas. Pero la hemoptisis tuberculosa es importante y puede a veces ser masiva. Recuerden esto, cuando se presenta en las grandes cavernas, porque puede haber grandes cavernas, un compromiso, una exposición del vaso sanguíneo que genera un aneurisma. Se llama aneurisma de Rasmussen. Aneurisma de Rasmussen. Entonces hay que tener en cuenta que si un paciente un paciente tuberculoso tuvo una hemorragia masiva por hemoptisis, ¿cuál es la primera posibilidad? La presencia de aneurisma, ruptura de aneurisma de Rasmussen en la caverna tuberculosa. Que se considera a todo menor de 18 años. ¿Okay? Con 17 años, 11 meses, 59 días, todavía es tuberculosis pediátrica. Todo menor de 18 años es TB pediátrica. Y vamos a hacer el diagnóstico con 3 o más criterios. ¿Qué criterios? Los criterios son clínico, el más importante. Ojo, el criterio clínico es el más importante, ¿ok? Ese es el que nunca debe dejar de estar. Entonces, tos, fiebre, pérdida de peso, la triada clásica, tos, fiebre y pérdida de peso. Epidemiológico, importante, exposición de caso a TB activa. Radiológico, es el segundo que no debe fallar. Generalmente, un tórax compatible con tuberculosis. El hallazgo, ojo, que lo más frecuente en los niños son las imágenes nodulares, los nódulos, o sea, las imágenes ganglionares ciliares, no es apical. Y inmunológico, el hecho de tener un PPD o un IGRA positivo.
¿ok? Un PPD o un Y positivo. Entonces, con 3 o más, ya yo puedo definir tuberculosis pediátrica de bacteriología negativa. Entonces, tengo dos tipos de tuberculosis pediátrica, de bacteriología positiva y bacteriología negativa. Y la de bacteriología negativa tiene que tener 3 o más de estos criterios. Entonces, esa es la tuberculosis pediátrica. La tuberculosis tiene el grave problema de que puede generar resistencia. Entonces vamos adelantando. El bacilo tuberculoso necesita hasta 4 drogas para ser contenido, ¿ok? De esas 4 drogas, 2 se constituyen como lo que se llama el núcleo básico, isoniazida y rifampicina. Entonces la resistencia a estas drogas me van a generar un grupo. El que no tiene resistencia lo llamaré pansensible. Entonces ese lo llamaré pansensible, ¿ok? Entonces el que no tiene resistencia será el pansensible. Pero la resistencia puede ser primero al núcleo básico. Primero tengo que ver al núcleo. ¿Por qué le llamo núcleo básico? Le voy a llamar núcleo básico a la isoniazida, rifampicina, porque son los más activos fármacos, ¿no?, de las drogas de primera línea. ¿Cuáles son las drogas de primera línea? Siguen siendo isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y estas drogas de primera línea, isoniazida, rifampicina, son los más activos porque tienen actividad intra y extracelular. Además son bactericidas. Esa es la otra gran ventaja. Son bactericidas con actividad intra y extracelular. Y eso es importante. Estas drogas no requieren ajuste de la dosis renal, son el núcleo básico. La resistencia alguna de ellas genera una monoresistencia, que hoy en día esa monoresistencia tiene nombre específico. Entonces la monoresistencia, vamos a hablar de la monoresistencia primero, monoresistencia. Entonces puede ser resistencia isoniazida y este es el término que se utiliza hoy en día, ¿no? Vamos a hacerlo con rojito mejor. Entonces tenemos la tuberculosis resistente isoniazida, R minúscula H, recordemos eso, resistente isoniazida. Podemos tener la tuberculosis resistente a rifampicina, y este es un grupo muy especial, porque la resistencia a rifampicina te da unas condiciones de generar más resistencia. Entonces la tuberculosis RR es la tuberculosis resistente a rifampicina, exclusivamente. Estos siguen siendo los monos. Ahora, veamos al multidrogo resistente. Ese concepto no ha cambiado. Estos conceptos son relativamente nuevos, no estaban en el del 2013, ni en la ampliación del 2018. Estos son del 2021. Entonces, tenemos la resistencia específica a isoniazida y a rifampicina. Y para poder hacer esto, obviamente, se tiene que hacer prueba de sensibilidad rápida. Ok. A los que ya son resistentes a ambos, sigue siendo el concepto multidrogo resistente, o MDR, la gran pregunta que siempre se hace, resistente al núcleo básico, tanto isoniazida como rifampicina. Hasta ahí, uno puede decir, todo está más o menos igual, pero acá vienen los cambios. Un paciente que tiene resistencia a rifampicina, básicamente, condición RR, que le hace resistencia a una fluoroquinolona, son 2 fluoroquinolonas, las fluoroquinolonas que utilizamos son 2. ¿Cuáles son las fluoroquinolonas que utilizamos? Podemos utilizar en segunda línea, son la levofloxacina y la moxifloxacina, llamadas también así fluoroquinolonas respiratorias. Entonces, no he mencionado estas en neumonía, ¿por qué? Porque no deberían utilizarlas. Ahora, si a ustedes le dicen, voy a tratar una neumonía con fluoroquinolonas, como nuestro examen está basado en los preceptos que hace el Ministerio de Salud, ¿no?, y el Instituto Nacional de Salud, la recomendación es no utilizar fluoroquinolonas en neumonía, excepto cuando no se tiene alternativas. Por ello, cuando yo trato un atípico, lo primero que yo trato de utilizar, ¿qué cosa es? Macróleo o tetraciclina. Pero ojo que la alternativa, que no dije en las primeras horas, la alternativa a la combinación ceftriaxona macróleo en la neumonía es fluoroquinolonas en otras partes del mundo. En nuestro país no se recomienda, pero es alternativa, ¿ok? Entonces ahora se lo digo, es alternativa. Si no hubiera otra respuesta, podría ser. Hasta ahora no la han puesto y no debería ponerla. Pero las fluoroquinolonas en otras partes del mundo sí se utilizan para reemplazar esa combinación de beta-lactámico con macróleo o beta-lactámico con tetraciclina, que es peor, que no es buena combinación, pero se combina. Entonces esa combinación, donde yo le doy, por ejemplo, ceftriaxona con acitromicina o claritro, lo puedo reemplazar por una fluoroquinolona. En nuestro país no se recomienda. ¿Por qué motivo? Porque son los fármacos más importantes para la drogoresistencia. Están en el grupo A. En el grupo A están ambas fluoroquinolonas, la betaquiline y el inesolid, como grupo A. Ahora lo vamos a ver. Grupo A, o sea, son los más importantes en el esquema de tratamiento para la drogoresistencia. Los fármacos A están en el 100%, una de estas drogas está en el 100% hasta 2 dentro de lo que es el tratamiento de la drogoresistencia. Pasar ahora, que viene el PXDR, o sea, aparece un nuevo tipo de cepa, es el P extensamente resistente. Acuérdense que el XDR es el extensamente resistente, entonces ahora tenemos el P extensamente resistente. Ese P extensamente resistente es un grupo de micobacterias que tienen resistencia a rifampicina, o sea, son típicamente RR, y le suma resistencia a cualquier fluoroquinolona, puede ser levomoxi y o inyectable de segunda línea. ¿Cuáles son los inyectables de segunda línea? Recordando que los inyectables de segunda línea son la amicacina, ¿no?, la capreomicina, la canamicina, e incluso la streptomicina se reconoce hoy en día también ahí. Entonces, amicacina, capreomicina, canamicina. Entonces, si yo tengo resistencia a RR, a rifampicina, asociado a una resistencia a fluoroquinolona o a un parenteral de segunda línea, o a ambos, a uno de cada grupo, eso se llama preextensamente resistente. Entonces, para que no se confunda nada más, acuérdense, es un RR que le suma uno del grupo A, que es o fluoroquinolona, ¿no es cierto?, o le suma un parenteral de segunda línea. Y entonces ese es el preextensamente resistente, que es también importante y tiene todo un proceso de tratamiento que no tenemos por qué aprenderlo, bastante complejo. Y viene ahora el nuevo concepto del extensamente resistente, porque el extensamente resistente, ese concepto cambió. Entonces ha cambiado, este es nuevo, ¿no es cierto?, este es nuevo, y este ha cambiado. Y entonces el extensamente resistente hoy en día es el RR, ¿no es cierto?, el RR, o sea, la resistencia a rifampicina, el que es resistente a rifampicina principalmente, y resiste a cualquier fluoroquinolona, o sea, a las 2 fluoroquinolonas, y al menos un medicamento adicional del grupo A. Entonces, del grupo A yo tengo las fluoroquinolonas, moxi y levo, o sea, es resistente a los 2,
y a uno más. ¿Quiénes más están en el grupo A? Está linezolid y está bedaquilina. O sea, a uno y los dos más. Eso se llama extensamente resistente. Entonces ya me cubrió de las 4 drogas que tenía, MOX y Levo, que eran las fluoroquinolonas, y le suma uno de los dos que quedan. O sea, casi prácticamente a 3 drogas del grupo A. Y eso se le llama ahora extensamente resistente, siendo resistente a rifapicina también. Entonces, esas son básicamente como vamos ahora a definir este grupito. Entonces, tenemos que tener ese concepto ahora, ¿no? Tenemos el bacilo tuberculoso pansensible, el bacilo tuberculoso que tiene resistencia a uno de los dos que es monoresistente, sea el resistente a isoniazida, el RH, o resistente a rifapicina, el RR. Tengo ahora el multidrogo resistente, que era como tal cual concepto que lo conocía de la primaria, ¿no es cierto? Y es resistente a isoniazida a rifapicina, y ahora tengo el pre-extensamente resistente, que es una resistencia RR a rifapicina, al cual se le suma o una fluoroquinolona o un inyectable de segunda línea. Y tengo el extensamente resistente, ya no, el extensamente resistente que cambia el concepto. Es un RR, que además es a ambos fluoroquinolonas resistente, y le suma un adicional del grupo A, que puede ser bedaquiline o puede ser linezolid. Bedaquilina o bedaquiline se usan indistintamente, están registrados indistintamente. Diagnóstico. ¿También ha cambiado? Sí, también ha cambiado. El sintomático respiratorio es hoy en día considerado toda persona con más de 7 días, ya no 15, más de 7 días de tos y expectoración. O sea, ya para efectos operativos, esto se ha reducido a más de 7 días sintomático respiratorio. Este sintomático respiratorio le sigo haciendo sus 2 BKs. O sea, hago dos exámenes de puto buscando BK, ¿no? BK positivo. BK, pero también puedo, si es que tengo el recurso, lo puedo reemplazar por una prueba molecular rápida. Ojo. Toda la tecnología para pruebas moleculares hoy en día, como se ha extendido tremendamente, incluso antes de la pandemia, podemos nosotros hacer pruebas moleculares rápidas. Entonces, podemos hacer una prueba molecular rápida, ¿no? Y reemplazar los 2 BKs, si tengo la posibilidad. Entonces, esta prueba molecular rápida es interesante porque puede servir para el diagnóstico inicial. Es la prueba que voy a utilizar cuando sospecho meningocefalitis tuberculosa. Entonces, en el líquido pleural, hoy en día le hago prueba molecular rápida, además de hacerle BK. Y en todos los extrapulmonares, los tejidos, puedo hacer prueba molecular rápida. ¿Ok? Entonces, eso es interesante. Entonces, para saber. Entonces, volvemos nuevamente. Mi sintomático respiratorio puede hacer sus 2 BKs o su prueba molecular rápida. Si esta es negativa, vamos primero con el negativo. Siempre los negativos primero. Entonces, ¿qué pasa si es negativo? De repente le dice hasta los dos. Es negativo. Entonces, si es negativo, yo debería decir, el paciente es examinado y lo doy de alta, porque no tiene grandes condiciones, solamente tiene la tos. No, tiene bajo peso, la tos la tiene hace como un mes. Además de eso, tiene fiebre vespertina, sudoración nocturna. Entonces, es un paciente cuya diagnóstico clínico radiológico es muy sugestivo. ¿Por qué clínico radiológico? Porque como decíamos, tiene una alta sospecha clínica con la tos, la expectoración, incluso tiene disnea y dolor torácico, y le está sumando lo que siempre habíamos conocido, la baja de peso, probablemente también se puede sumar, ¿no? La fiebre vespertina y la sudoración nocturna. Entonces, pero sobre todo tos, expectoración, dolor torácico y disnea, se le ha sumado todo eso. Y este paciente tiene una radiografía sugestiva, ya no se necesita que sea infiltrado apical, basta que sea algún tipo de infiltrado, nada más. Tiene además una manchita en el pulmón, o sea, tiene un infiltrado en el pulmón, puede ser en la base, puede ser en tercio medio, ya no tiene que ser apical. Y a pesar de que tiene toda esta clínica, la radiografía no me demuestra nada, doctor. Haré una tomografía. Ahora se justifica hacer tomografía cuando se tiene una sospecha, una probabilidad alta. Ojo, se justifica ahora hacer tomografía cuando la clínica es muy alta de sospecha, ¿no? La clínica de sospecha es muy alta. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un paciente con una clínica de sospecha muy alta? Entonces, voy a darle como antes tratamiento nada más. Ya no es así. Ya no es que el experto dice, le doy tratamiento. No, le voy a pedir 2 BKs nuevos semanales. Y adicionalmente a eso, primero le pido 2 BKs nuevos. Nuevamente le repito, 2 BKs nuevos. Si vuelve a salir negativo, le hago cultivo. Entonces, le hago su cultivo y comienzo a hacerle BK cada semana, 2 BKs cada semana hasta que salga el cultivo. Recuerden que los cultivos, ¿qué pasa con los cultivos? También ha cambiado los cultivos. Ojo, ha cambiado todo. Entonces, esta clase veanla 2 veces. Entonces, los cultivos, hoy en día tenemos en medio sólido y en medio líquido. El medio sólido y el medio líquido. El medio sólido es el que más se utiliza. El medio líquido se suele utilizar en la sospecha de drogoresistencia. Entonces, el medio sólido para diagnóstico, el Lowenstein clásico, en medio Ogawa. Hoy en día entre 3 a 6 semanas, ¿ok? Y el medio líquido es el NGIT, el clásico NGIT, que también se utilizaba antes para pruebas de ciencia rápida. Hoy en día se utiliza básicamente ese medio líquido de crecimiento, de observación de crecimiento en micobacterial en medio líquido, se llama el NGIT. Ese es el medio fundamental para resistencia, para hacer el antibiograma, el NGIT, hoy en día. Entonces tienes esos 2 tipos de cultivos. Regresamos acá. Entonces teníamos una alta sospecha, 2 BKs nuevos, negativo, le hago su cultivo y 2 BKs cada semana. Hasta que salga el cultivo. El otro se está demorando, llevan 3 semanas y no sale. ¿Cómo está el paciente? El paciente está estable. Si el paciente está estable, puede esperar, continuamos hasta el final. ¿Ok? Hasta que salga el cultivo y lo descarte o lo diagnostique. Pero si el paciente no puede, el paciente está deteriorado, pero el paciente está con insuficiencia respiratoria, se está deteriorando, está muy mal. Entonces, si el paciente está yendo y no puede esperar clínicamente, entonces en ese momento el paciente recién va a recibir tratamiento esquema 1 sin confirmación bacteriológica. Miren, viene todo el proceso para recibir tratamiento sin confirmación bacteriológica. Entonces tengo que haber hecho 2 BKs nuevos, si sale negativo, mandarlo a cultivo y hacerle 2 BKs cada semana. Pero si el paciente se deteriora, ahí es cuando recién decido darle sin confirmación bacteriológica. Si no, tengo que esperar la confirmación, puede esperar, confirmo con el cultivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el proceso hoy en día para poder darle a cultivo a paciente con bacteriología negativa. Se le llama ahora sin confirmación bacteriológica. Entonces, hoy en día ya es menos.
Porque si el paciente está estable, voy a esperar hasta el cultivo. Ok. ¿Qué pasa? Regresemos acá. ¿Qué pasa si el paciente acá no salió negativo, sino sale positivo? Entonces mi paciente salió positivo el BK. Excelente. No, excelente no porque está enfermo, pero excelente digo para poder proceder al tratamiento. Entonces le hago una prueba de sensibilidad rápida sí o sí. Y esta prueba de sensibilidad rápida, que lo que busca es demostrar la resistencia al núcleo básico, lo voy a hacer no con una prueba llamada, una prueba de ensayo de sonda de línea, ESL. ESL, acuérdense de ese término, ESL, ensayo de sonda de línea. La prueba de ensayo de sonda de línea es la que se va a utilizar fundamentalmente como prueba de sensibilidad rápida de elección. La alternativa a esta prueba es el MOTS, en medio líquido. El MOTS en medio líquido, que demora 23 días. Esta demora 72 horas. Entonces, el medio, esa es solamente una opción hoy en día el MOTS. No es que el MOTS ya no se va, no es que no se use, se va a tener, pero como un recurso cuando no tenga prueba molecular. Esta es una prueba molecular de ensayo de sonda de línea, ESLM, ¿no? ESL, ¿ok? Entonces, esta prueba de sonda de línea, que es mucho más específica y hace antibiograma, detecta molecularmente la resistencia isoniazida a rifampicina, es diferente de la prueba molecular rápida arriba, es muy diferente, acuérdense. Entonces, esta prueba se utiliza en todos los pacientes positivos, ¿ok? En todos los pacientes positivos, obviamente si el de acá sale positivo, irá a este ensayo, pero también se utiliza si es que al final de la primera fase, estamos hablando de los primeros 2 meses de tratamiento, si al final de la primera fase sigue con cultivo positivo o BK positivo. No es todavía fracaso, pero si tiene todavía positivo al final de los 2 meses, se le hace una prueba, acuérdense eso, no es que no se haga nada. A los 2 meses, ¿qué se hace? Pueden repetir la pregunta, pero ahora sí con este nuevo concepto. Al final de la primera fase, si sigue positivo, se le hace una prueba molecular de ensayo de sonda de línea, ESL. Okay. Y cuando el paciente fracasa, que significa que a los 4 meses sigue positivo, eso ya determina fracaso, ¿no? Fracaso bacteriológico. El fracaso bacteriológico al 4º mes también recibe inmediatamente una prueba ESL, una prueba molecular, para ver inmediatamente el núcleo básico. Y obviamente irá a cultivo. Entonces, ese es básicamente. Entonces, hecha la prueba molecular de ensayo de sonda de línea, entonces ya pruebo yo definir si ese paciente es pansensible, sensible a todo, ¿no es cierto? Pansensible, mi paciente con su infiltrado clásico apical, pansensible, recibirá su esquema 1, o es un resistente isoniazida, pasa a manejo experto para resistencia, ¿no? Esquema de resistencia a isoniazida, o es un RR, resistente a rifampicina, ese es el más peligroso hoy en día, porque ese se puede convertir en un extensamente resistente, o es un MDR, ya sabemos que este es resistente a isoniazida y rifampicina al mismo tiempo, o puede ser un extensamente resistente, como hemos definido. Acuérdense que antes de esto, no lo he puesto acá, está el extensamente resistente. Entonces, definidos los resistentes, todos estos de acá irán a manejo de experto. ¿Qué podemos decir de este manejo? Lo que tenemos que decir de este manejo es que tiene un grupo de drogas específicas, grupo A, B y C, ¿no? Son drogas específicas, donde el primer grupo, el grupo A es fundamental, por lo menos debemos conocer el grupo A, donde está la fluoroquinolonas, ¿no? El betaquiline y el linesolid, ¿ok? Ese es fundamental. Lo otro es que son tratamientos que suelen utilizar 6 drogas, ya no 4, sino suelen utilizar 6 drogas, donde generalmente por lo menos 2 deben ser totalmente nuevas, y adicionalmente a eso es que los extensamente resistentes reciben tratamiento hospitalario. En sí no podemos hacerlo si no conocemos bien nuestras drogas. Entonces tenemos que conocer un poco más de nuestras drogas, que lo van a preguntar. Entonces nos van a preguntar sobre nuestras drogas y sus reacciones adversas. La isoniazida es la droga más importante probablemente, ¿por qué? Porque adicionalmente al hecho de que es el más activo en crecimiento rápido, actúa también muy bien en el intra, pero no en el casio. Como decíamos, en el casio no va a actuar. Entonces, si utiliza isoniazida en el casio, no. Actúa en la caverna, muy bien, en crecimiento rápido y en lento. En rápido y en lento, no intermedio. Rápido y lento, no intermedio. Isoniazida, entonces, no intermedio. Y si intermedio nosotros sabemos que es el casio. ¿Cuál es el mecanismo de acción de isoniazida? Inhibe la síntesis de ácido micólico de la pared celular, que es el gran componente que le da las características al bacilo ácido alcoholresistente. Es el probablemente considerado más potente, tuberculostático. Acuérdense que es bactericida, esa es la gran diferencia, son bactericidas y tiene actividad intra y extracelular. Y es muy tuberculocida a concentraciones altas. Entonces eso es importante. De ahí viene la rifampicina. La rifampicina es el único de todas estas drogas que se utiliza para otros diagnósticos. Recuerden que la rifampicina podemos utilizarlo contra estafilococo combinado con cotrimoxazol o podemos utilizarlo en brucela combinado con doxiciclina. La rifampicina es un fármaco muy eficaz que inhibe la RNA polimerasa dependiente de DNA. Entonces es eficaz y bactericida, pero puede generar resistencia rápida si se utiliza solo. Entonces es muy activo, sobre todo en el intracelular. Sobre todo en el intracelular, que es el crecimiento lento, el crecimiento del macrófago. Ahí está la rifampicina y el casio. O sea, activo en todos, pero sobre todo en el crecimiento lento en el macrófago. Es importante. De ahí tenemos la piracinamida, que también es bactericida, ¿ok? También es bactericida, pero no tiene actividad extracelular. No tiene actividad extracelular y solamente apoya en el intracelular, básicamente. Piracinamida se considera conocido su mecanismo de acción. Y por último, el etambutol, que también inhibe la síntesis de RNA, inhibe la incorporación de ácido micólico a la pared celular. El etambutol es un buen medicamento, pero es bacteriostático. Ahí la clave, porque los bacteriostáticos a veces pueden tener ciertas atingencias en contra cuando el paciente es inmunosuprimido. Y los tuberculosos suelen hacer condiciones de inmunosupresión muy bien estudiadas. Por eso que es un fármaco de apoyo, sobre todo. Y es muy activo tanto en el intra como en el extracelular, ¿no? Pero no en el casio. No en el casio tampoco. El único entonces que actúa en el casio es rifampicina. Vamos. Y tenemos las reacciones adversas que ahora han sido muy bien ajustadas a nuestra realidad. La reacción adversa más importante, ¿no?, es el daño hepático, la elevación de transaminasas. Por eso es que
Por eso es que todo paciente debe tener un dosaje de transaminasas al inicio del tratamiento y a las 3 semanas. Para poder hacer una comparación, si es que se elevan en más de 5 veces el valor basal, se detiene el tratamiento por reacción adversa. Y si se eleva la fosfatasa alcalina en más de 3 veces, también. Siempre recordar eso. Entonces, nosotros tenemos que el incremento de transaminasas en isoniazida es el más frecuente, al igual que rifapicina. Recordando lo que les acabo de decir, ¿cuál que les acabo de decir? Que se toma basal y se toma a las 3 semanas. Y si se eleva en más de 5 veces su valor de base, se detiene el tratamiento y se declara reacción adversa a fármacos antituberculosos. La isoniazida es el que más daño hepático puede generar, ¿no? Y puede producir una hepatitis medicamentosa, pero también tiene problema en la absorción de la piridoxina y en su asimilación. Por lo tanto, puede producir neuropatía periférica por déficit de piridoxina. Que se le debería dar ante este riesgo, piridoxina. Y también genera reacciones cutáneas. La rifampicina, que es el otro gran fármaco importante, igual, incrementa transaminasas. Y tiene una característica adicional propia. ¿Cuál es esa característica? El hecho de la elevación de transitoria de bilirrubinas y la hepatitis colestásica. La hepatitis que hace es típicamente colestásica, con fosfatasas muy altas. Y adicionalmente a eso tiene un efecto adverso que nunca mencionamos acá porque no interfiere con el tratamiento, que es básicamente la coloración naranja de todos los líquidos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. Okay. Y síntomas gastrointestinales. Piracinamida, aunque parezca mentira, igual, es el hígado. Sigue siendo hepatitis, el gran problema. Sigue siendo hepatitis, los síntomas gastrointestinales. Ojo que el ácido úrico se puede elevar, pero no se reporta gota, ¿ok? No se reporta gota por las cargas y mialgias. Y en el caso del etambutol, la pregunta clásica, esta es la pregunta que más se ha hecho referente a reacciones adversas hasta el día de hoy. Neuritis retrovulvar. También puede producir neuritis periférica, pero neuritis retrovulvar, ¿no? Donde el paciente hace una triada clásica en esta neuritis retrovulvar, la neuritis por etambutol, ¿no? Hace una discromía, ¿no? Donde no puede discernir el verde, el rojo, el marrón, ¿no? Hace una disminución de la agudeza visual y una maculopatía central. Entonces, esa es la triada que hace esta neuronitis retrovulvar. Entonces, ¿no? Una maculopatía central, disminución de la agudeza visual y discromía. O sea, tiene dificultad para poder discernir los colores rojo, verde y marrón. Entonces, esos son los efectos adversos clásicos de los tuberculostáticos. Veamos ahora lo que habíamos dicho en el tratamiento específico, ya conceptos fundamentales. Uno de los primeros conceptos cuando hablamos de tratamiento es el concepto de prevención. Recuerden qué cosa es el concepto de prevención primaria. Es importante, porque en la prevención primaria, ojo, no estamos tratando, estamos previniendo sobre todo la protección específica de quién, de ustedes, del personal de salud. Entonces ya siempre ha sido normado, ¿no? El uso de la N95 en todo personal de salud que esté en posible contacto con pacientes tuberculosos. La promoción de la salud, sobre todo, ¿no? Las medidas generales, la buena alimentación y la detección de los sintomáticos respiratorios en forma temprana. Entonces, prevención primaria. Las zonas donde se tratan pacientes, o las casas, o los centros de salud donde se tratan pacientes con tuberculosis deben tener ventilación intensa. Y es natural, básicamente natural. No se recomienda ningún tipo de flujo. La prevención secundaria tiene que ver básicamente con ¿qué? Tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento. Entonces, diagnóstico y tratamiento precoz, incluyendo de lo que es hoy en día, ¿no es cierto? El tratamiento preventivo con isoniazida o el tratamiento preventivo, básicamente, de la tuberculosis latente. Tratamiento preventivo de la tuberculosis latente, incluyendo ese grupo, ¿no? Tuberculosis latente es hoy en día un grave problema. Entonces, la prevención secundaria va hacia el diagnóstico precoz y el tratamiento y la limitación del daño. Y la prevención terciaria a la rehabilitación, recuperación posterior de los pacientes. Entonces, dicho eso, veamos el esquema 1. El esquema 1 es un esquema de 4 drogas. Ya hemos dicho que tiene una primera fase y una segunda fase. Una primera fase donde cuando se habla de tratamiento antituberculoso, todos en el mundo usamos el mismo idioma. El número delante es el número de meses. El subnúmero, arriba o abajo, es las veces que el medicamento se va a utilizar en la semana. ¿Okay? Entonces, el número delante, número de meses. Si yo pongo 4 meses. Y si yo pongo un subnúmero a una de las letras que identifica un medicamento, significa el número de veces por semana que ese medicamento se va a utilizar. Si el medicamento no tiene su número, se utiliza todos los días. Esos son los conceptos que debo tener básicos antes de empezar. Entonces, las drogas que voy a utilizar son la isoniazida, cuya dosis tope en la primera fase es 300 y en la segunda fase 900. ¿Ok? ¿Por qué en la segunda fase, doctor, puedo utilizar 900? Porque lo utilizo en forma intermitente. Lo utilizo 3 veces por semana, a 10 miligramos. Mientras que la dosis clásica en la primera fase es de 5 miligramos por kilo de peso, máximo 300. La rifampicina, 10 miligramos clásico por kilo de peso, siempre va a ser 10 y siempre el tope va a ser 600, sea primera o segunda fase. ¿Ok? La piracinamida, 25 miligramos por kilo de peso, máximo 2000. Entonces, el máximo que voy a dar en la primera fase de las drogas es 2000. Acuérdense, 2000, ¿no? El milenio, cambio el milenio, 2000, 2 gramos, piracinamida, 25 miligramos por kilo de peso. Y en la segunda fase no hay piracinamida. Y el etambutol tampoco. Primera fase, 20, 1600 el límite. Entonces, el esquema pasa por 2 y 4 meses, 2 meses en la primera y 4 meses en la segunda. Como decíamos, primero, el número delante, el número de meses, te dice isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿qué significa? Diario. ¿Por qué? Porque no tiene ningún subnúmero. No hay subnúmero. Y te precisa, entre paréntesis, 50 dosis, que deberías cumplir con tarjeta. ¿Cómo se llama el medicamento? Dosis observada, DOT, ¿ok? Dosis observada. Entonces, segunda fase, 4 meses, pero ahí sí tienes subnúmeros. O sea, H3, R3, 3 veces por semana, ambas drogas. ¿A cuánto? A 10 miligramos kilo de peso, máximo 900 isoniazida, máximo 600, rifampicina. Y 54 dosis. Este es el esquema 1, que va a recibir todos los pacientes pansensibles, todos los extra pulmonares, exceptuando meningoencefálico, osteoarticular, miliar y los VIH. Nada más. Y entonces a este esquema 1 de pansensibles voy a hacerle modificaciones en algunas circunstancias. Por ejemplo, la tuberculosis miliar, ¿no? o tuberculosis sistémica. La tuberculosis miliar o sistémica, o las extrapulmonares, como puede ser con compromiso del sistema nervioso central, o compromiso óseo articular,
Doctor, ¿y si es articular puro? No, existe tuberculosis articular pura, es esquema 1 simple. Pero osteoarticular es el típico mal de Pot. El típico mal de Pot. Recuerden que el mal de Pot es característicamente una lesión. Y lo vamos a ver ahora cuando revisemos en los extrapulmonares. Una lesión de columna típicamente de 11 de 12. Entonces, estos pacientes miliares, extrapulmonares y los extrapulmonares, sistema nervioso o compromiso óseo, van a extender su segunda fase a 10 meses todos los días, 250 dosis. Se mantiene lo que se hacía antes. El paciente con VIH, sea pulmonar o extrapulmonar, ¿no? O extrapulmonar, siempre y cuando no sea, obviamente, del sistema nervioso central o osteoarticular, van a recibir la segunda fase 4 meses. Entonces, no modifica, doctor, sí modifica, porque son 4 meses, pero todos los días. No es H3, ¿no? R3. Es todos los días 100 dosis. Esa es la modificación. Antes esto era 7, recuerden. Esto antes era, ahora es 4 meses. Este es el esquema 1 fundamental. Pero en la drogoresistencia habíamos dicho que las drogas hay otros tipos de drogas. Vamos viendo primero la terapia preventiva para tuberculosis. La terapia preventiva para tuberculosis ya no se llama terapia preventiva con isoniazida. Hoy en día simplemente se llama terapia preventiva para tuberculosis. La TPTB. La terapia preventiva para tuberculosis tiene que ver con el caso nuevo, pero el que se le llama, en este caso, caso índice. ¿Por qué? Porque se le denomina caso índice al paciente detectado para tratamiento, alrededor del cual se va a hacer un estudio epidemiológico de contactos. Entonces, el caso índice es un bacilífero positivo. Es un bacilífero positivo que debo detectar todos sus contactos directos. Estos contactos los puedo considerar tuberculosis latente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es el concepto de tuberculosis latente? Es que el paciente está asintomático y radiografía normal. Si no, no puede decir que es latente. Doctor, el hijo del paciente está tosiendo y está con fiebre. Ya no es latente. El paciente hace todo el proceso de diagnóstico de tuberculosis. Pero tiene otro hijo que está asintomático, no tiene nada, y su radiografía salió limpia, pero vive con la paciente. Sí, entonces es una tuberculosis latente. ¿Qué tratamiento le daremos? Vamos a definir eso. Entonces, los pacientes con tuberculosis latente los voy a definir si reciben o no tratamiento dependiendo de su grupo. Si son menores de 5 años, reciben todos reciben. Independiente de que si tenga o no se le hace prueba. No necesita ninguna prueba adicional. Ni PPD ni IGRA. ¿Ok? Entonces los menores de 5 años reciben todos reciben. ¿Ok? Los VIH reciben todos, independiente tengan PPD o IGRA. Y aquellos que tengan ciertas comorbilidades que vamos a precisar, enfermedad renal crónica, independiente de PPD, va a recibir también. El que tenga neoplasias de cabeza y cuello, el que tenga neoplasias hematológicas, los inmunosuprimidos, los que tienen silicosis, acuérdense de la silicotuberculosis, los diabéticos, los que han sido gastrectomizados, ¿ok? Los que están en condición de pretransplante y los que tienen lesiones apicales residuales. Todo ese grupo de pacientes, independiente de hacerle o no se le tiene por qué hacer del PPD, van a recibir por ser contactos. O sea, esos son tuberculosis latente sí o sí. Y en el resto, si son contactos, van a tener que hacerse un PPD o un IGRA. Entonces, el PPD, como ven acá ustedes, mayor o igual a 10 milímetros para que sea positivo, o la reacción de interferón gamma que se hace en laboratorio. Entonces, si esto es positivo, recibirán tratamiento todos aquellos de 5 a 18 años, ¿ok? Que tengan entre 5 y 18 años, y aquellos que sean personal de salud. El resto no. O sea, más de 18 años, no observan nada más. Pero de 5 a 18 años que tengan IGRA positivo o PPD positivo, recibirán tratamiento preventivo. Y el personal de salud que ha seroconvertido, se llama esto, ha convertido en los últimos 2 años, ¿no? Sea personal de salud, incluyendo alumnos de medicina, y el personal que cuida pesos, ¿no? Con conversión reciente de los 2 años, también recibirá tratamiento preventivo. Entonces, dicho eso, ahí están los dos grandes grupos. El grupo que no necesita PPD, 0 a 5 años, ¿no es cierto? 0 a 5 años, VIH y con comorbilidades. Y el grupo que sí necesita PPD o IGRA, de 5 a 18 años, y aquellos personal de salud o que cuida pesos. Okay. Y entonces, estos son los esquemas hoy en día utilizados. El esquema más utilizado, obviamente, son los esquemas de isoniazida rifampicina, y el esquema de rifapentina y isoniazida. Entonces, todo aquel que tenga menos de 2 años va a ir a un esquema, los menores de 2 años, con isoniazida rifampicina. Entonces, van al esquema de isoniazida rifampicina. Entonces, utilizarán isoniazida rifampicina durante 3 meses. 3 meses a estas dosis, la isoniazida a un máximo de 300 y la rifampicina a un máximo de 600, todo con observación directa, con DOT. Entonces, menos de 2 años, isoniazida rifampicina por 3 meses. Doctor, no puedo dar rifampicina, hay contraindicaciones con este paciente. ¿Qué alternativa hay con este paciente si no puede recibir la combinación de rifampicina y isoniazida? Es que reciba la antigua, la de 6 meses de isoniazida sola. Esa es la alternativa, cuando no puede recibir rifampicina. Okay. El paciente, todos los que tienen más de 2 años, que hemos definido darle terapia preventiva, entonces todos esos van a rifapentina con isoniazida. Rifapentina con isoniazida, todos los que tienen más de 2 años, por 12 dosis, o sea, 3 meses, pero dados intermitentemente 12 dosis, ¿ok? O sea, semanal. Entonces, esa combinación de rifapentina y isoniazida es la que vamos a utilizar en todos los mayores de 2 años, rifapentina y isoniazida. Entonces, a las dosis, ambos con topes de 900 miligramos. Entonces, ese es el tratamiento para todos los mayores de 2 años. Doctor, no tenemos rifapentina, no nos ha llegado. Entonces, puedes darle alternativamente, ¿no? Puedes darle alternativamente la isoniazida rifampicina que le das a menores de 2 años. Entonces, la alternativa es ir por isoniazida rifampicina. O sea, reemplazar la rifapentina por rifampicina, pero en ese esquema de 3 meses, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que hacer si es que va al esquema de rifampicina y isoniazida, al esquema de menos de 2 años, si no tiene rifapentina. Pero la primera elección es rifapentina. Y puede existir aquel paciente que tenga alergia a la isoniazida. Entonces, reacción adversa a la isoniazida, especialmente aquellos que hacen compromiso hepático, entonces solamente le daremos rifampicina, ¿no? Aquellos que tienen RAN a isoniazida, especialmente neuropáticos, van a hacer el esquema de rifampicina diaria sola.
Ok, entonces estos son los esquemas de terapia preventiva. Lo vamos después a resumir cuando hagamos nuestro resumen integral. Ok. Entonces hablábamos de la drogoresistencia y justamente esa clasificación de 3 grupos de drogas. Recordar las fluoroquinolonas, las fluoroquinolonas respiratorias, la betaquiline y el linezolid. ¿Se acuerdan? El extensamente resistente hoy en día es un paciente RR, o sea, resistente a rifampicina, que es resistente a ambos fluoroquinolonas y a alguno de estos dos, betaquilina o linezolid. Ese es hoy en día el extensamente resistente. ¿Y qué significa ser grupo A? Grupo A es que una de estas drogas de todas maneras tiene que estar en los esquemas, ¿no? En el 100% de los esquemas de drogoresistencia. Grupo B y grupo C vienen los fármacos que están en el grupo C, imipenen, celastatina, imeropenen, un carbapenen, ¿no? El etambutol vuelve a estar en el arsenal de la manit, la piracina y la micacina y la etionamida. Ojo que esto está muy limitado, pero esto es lo que está aprobado en nuestro petitorio. De esto ha habido mucha discusión porque se ha limitado mucho el número de drogas para utilizar en drogoresistencia. Entonces, el linezolid, recordar siempre eso, no está Cipro, por si acaso, alguna vez me dicen, doctor, Cipro, ¿no? ¿Cómo se llama? La clofazimina y la cicloserina están en el grupo B. Y entonces tenemos ahora, por ejemplo, tuberculosis pleural, ¿no? Los extrapulmonares. Recordar que los extrapulmonares raramente son drogoresistentes. ¿Por qué? Porque los extrapulmonares suelen ser siempre hematógena de la infección primaria. Ok, entonces dicho eso, lo estudiaremos posteriormente. Vamos a ver las condiciones clásicas, las condiciones de ingreso y de egreso. ¿A qué paciente trato yo? A un caso nuevo, que es, como dice su nombre, un paciente, caso nuevo, vamos a definirlo, caso nuevo. Es aquel que no ha tenido tratamiento, por lo menos, no más de 30 días. No ha recibido ningún tratamiento que supere los 30 días. Entonces, caso nuevo, no tiene tratamiento más de los 30 días. Y vamos viendo, antes de ver las condiciones de egreso, el caso antes tratado. Entonces, ¿a quiénes trato yo realmente? Vamos a hacer mejor acá. Voy a separarlo para que lo vean de una manera más precisa. Ok. Entonces, yo cuando voy a tratar a los pacientes, porque son casos nuevos, aquellos que no han recibido tratamiento que haya completado los 30 días, o son casos, pueden ser también casos antes tratados. Los casos antes tratados, vamos a ver nosotros ahí conceptos interesantes. Por ejemplo, la recaída. Se considera recaída a todo aquel paciente que completó tratamiento. O sea, acuérdense eso, completó tratamiento. Y es diagnosticado nuevamente, punto. ¿Ok? A todo el que completó tratamiento y es diagnosticado nuevamente. Eso es importante. Doctor, el abandono. Pues vamos a cambiar el término. Entonces, han optado por no utilizar el término abandono. Entonces, ya no vamos a utilizar el término abandono. Y ahí viene la transición. ¿Podría aparecer una pregunta y no tengo otra opción que abandono? Podría aparecer, porque recuerden que la transición de un concepto nuevo muchas veces se pierde esa precisión. Entonces, recordemos, el antiguamente llamado abandono, hoy en día se le llama pérdida de seguimiento. Pérdida de seguimiento. Este era el antiguo abandono. Y la pérdida de seguimiento significa el paciente, ¿no? El paciente que nunca recibió tratamiento, está diagnosticado y nunca recibió tratamiento, o recibió 30 días y dejó el tratamiento por lo menos por 30 días. Dejó el tratamiento por 30 días. O sea, es el paciente que nunca recibió, pero es positivo, estaba diagnosticado, o dejó 30 días. Entonces, estos pacientes tienen que haber sido dados de alta como pérdida de seguimiento. De momento que llegan al día 30, pérdida de seguimiento. Y entonces las pérdidas de seguimiento pueden ser recuperados. Entonces se van a llamar pérdidas de seguimiento recuperados. Que son este grupo de pacientes. Y esos son los que reciben tratamiento, ¿ok? Esos son los que reciben tratamiento. Entonces, primero la recaída, los antes tratados. Los recuperados, que son los que tuvieron pérdida de seguimiento, se llaman pérdida de seguimiento recuperados, los que antiguamente llamábamos abandono. Ese es el segundo grupo, este es el grupo 1, este es el segundo grupo, los recuperados. Y en un tercer grupo van a estar los que se llaman tratamientos fallidos. Los tratamientos fallidos son todo un grupo. Entonces, ¿quiénes más van a recibir tratamiento? Los fallidos. Lo estamos viendo quién recibe tratamiento. El caso nuevo, ya eso no hay duda, ¿no? El que es recientemente diagnosticado o recibió menos de 30 días alguna vez. Ese es caso nuevo, ok. Pero los antes tratados, nuevamente, están las recaídas, los que completaron tratamiento y han vuelto a caer. Están los antiguamente llamados abandonos, que hoy en día se llaman pérdida de seguimiento y han sido recuperados, ¿no es cierto? Con el mismo concepto. Pérdida de seguimiento porque nunca recibieron o porque dejaron más de 30 días y ahora son recuperados. Estos son los que van a tratarse, estos son los que van a tratarse. Y los tratamientos fallidos. En los tratamientos fallidos tenemos varios grupitos, que son los clásicos que tenemos que precisar. Por ejemplo, el clásico fracaso bacteriológico, que habíamos mencionado hace un momento. El fracaso bacteriológico. Y el fracaso bacteriológico es cuando sigue positivo, cultivo o BK a los 4 meses. Recordar que se considera este concepto para resistencia es a los 6 meses. Ok. El otro tratamiento fallido que hay que tener en cuenta es cuando no hay, o sea, puedo tener negatividad del BK, pero hay ausencia de respuesta clínica. El paciente sigue con tos, expectoración, sigue con bajo peso, sigue mal. Ausencia de respuesta clínica. Tratamiento fallido. También se considera tratamiento fallido, que va a ir a tratamiento nuevo, el paciente con que tuvo reacción adversa a medicamentos, probablemente no continuó. Y el paciente, obviamente, drogoresistente. El que tiene drogoresistencia demostrada. Entonces, esos son los que se consideran tratamientos fallidos. Entonces, tenemos, obviamente, todos los casos nuevos recibirán esquema 1. Vamos a poner acá un color mejor. Esquema 1, ¿no es cierto? Y los antes tratados, las recaídas, esquema 1. Los pérdidas de seguimiento, esquema 1, obviamente. O sea, los recuperados, esquema 1. Obviamente, con su prueba de sensibilidad
¿no? Con su prueba de sensibilidad rápida, en este caso prueba molecular ESL, ¿no es cierto? Su prueba molecular de ensayo, ¿no? De son de línea, ESL. ESL, entonces, y los fallidos generalmente, la mayoría van a variar, porque pueden empezar con un esquema 1, pero rápidamente se tiene que detectar la drogoresistencia. Entonces, estos son el concepto que quería dejarles ahí. Entonces, ya sabemos, los casos antes tratados, ya sabemos que pueden ser recaídas, ¿no es cierto? Las recaídas ya sabemos que son pacientes que terminaron tratamiento en cualquier momento y hicieron tratamiento completo y han vuelto a dar positivos otra vez. Los abandonos, como decíamos, esto hoy en día, ojo, pestaña y ceja, todavía podrían utilizarlo el término, pero se llama hoy en día pérdida de seguimiento, pérdida de seguimiento. Y las pérdidas de seguimiento pueden ser aquellos que nunca recibieron y aquellos que tuvieron 30 días sin recibir, o sea, dejaron de recibir 30 días. Y cuando esos pérdidas de seguimientos ya les di el alta y los vuelvo a detectar para tratarlos, se llaman recuperados, pérdida de seguimiento recuperados. Y esos son también pacientes a tratar. Y después vienen los tratamientos que habíamos dicho, los fallidos, ¿no es cierto? El fracaso bacteriológico, ya sabemos que a los 4 meses, ¿no? Las reacciones adversas, los que no tienen respuesta clínica y aquellos que tienen drogoresistencia. ¿Qué otros conceptos? Vamos con otro color, tengo que tener acá. Ya tengo los conceptos de la condición de egreso. ¿Qué cosa es un paciente curado? Un paciente curado es el que tiene BK positivo al inicio y al final. O sea, terminó el tratamiento, pero tiene demostración tanto al inicio, bacteriológica, como al final, de que es negativo, ¿no? Fue BK positivo al inicio y BK negativo al final. O sea, se le pudo hacer prueba de salida. O sea, fue negativo. Tratamiento completo es el paciente que clínicamente está curado, pero no se le hizo prueba de salida. Entonces, este no tiene prueba de salida. No tiene prueba de salida. Entonces, ese paciente terminó su tratamiento sus 6 meses, pero no le hicieron BK al final. Entonces, ese se llama tratamiento completo y así se le da. La suma de estos dos se denomina éxito de tratamiento. Entonces, éxito de tratamiento son los pacientes curados más los pacientes, ¿no? Con tratamiento completo. Hay otros conceptos importantes que tengo que tener claros. El fallecido para el programa es aquel paciente que muere por cualquier causa durante el diagnóstico y durante el tratamiento. O sea, no tiene que ser por tuberculosis, por cualquier causa. Y el no evaluado, que es el paciente diagnosticado y que nunca se recuperó. ¿Ok? Acuérdense que los recuperados son los de pérdida de seguimiento. ¿Ok? Esos son los conceptos que nos deja fundamentalmente esta guía. Ahora, solamente para mencionar, a veces se pregunta y se va a preguntar en un momento, ¿quiénes tienen más riesgo de resistencia? Entonces, simplemente, los que tienen fracaso, ya sabemos que los fracasos, ¿no? Son 4 meses, aquellos, los que tienen contacto con drogoresistentes, o sea, todo aquel que tenga un contacto con un drogoresistente va a tener un riesgo de resistencia. Los que tienen recaídas dentro de los 6 meses, recuerden que recaídas es haber terminado el tratamiento y volver a dar nuevamente positivo. Si esto lo hicieron dentro de los 6 meses después de haber terminado el tratamiento, esos tienen alto riesgo de resistencia. Los pacientes que son personal de salud, personal que cuida preso, los residentes de comunidades terapéuticas, ¿no? O aquellos que están como residentes en comunidades cerradas, también son un grupo. Los que han tenido tratamientos previos, ¿no? Más de 2 tratamientos previos, también tienen alto riesgo de que sea resistente. Ojo que el abandono hoy en día, ¿cómo se llama? Hoy en día se llama pérdida de seguimiento. Doctor, ¿por qué no lo pone como dice? No, porque hago hincapié que esto es muy reciente y tengamos el concepto para ambos lados, ¿no? Abandono, pérdida de seguimiento. Contacto fallecido, o sea, el que has tenido contacto con alguna persona que falleció y después te enteras que falleció por tuberculosis. Ah, caramba. Entonces, ese también tú estás en riesgo de resistencia, de estar haciendo una enfermedad con resistencia. Y aquellos que tienen comorbilidades, diabetes, ya sabemos, neoplasia, cabeza y cuello, neoplasias hematológicas, y todos esos que tienen comorbilidades, ¿no? Enfermedad renal crónica, cirrosis, pueden hacer también tienen mayor riesgo de resistencia. El derrame pleural siempre es una pregunta recurrente, es un tema verde, al igual que lo es tuberculosis, es un tema que en los últimos 2 años ha vuelto a recuperar, digamos, ¿no? El número de preguntas que siempre se hacían. Y básicamente nosotros sabemos que el espacio pleural es un espacio virtual donde suele haber entre 20 y 30 mililitros como máximo, que no puede ser mensurable, porque por eso se llama espacio, baña esas 2 hojas, la hoja de la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no? Ambos tejidos, ambas hojas, si coleccionan más de 50 mililitros, eso va a constituir un derrame pleural y ya puede ser mensurado. Entonces, más de 50 mililitros en el espacio pleural ya condiciona un derrame pleural. La causa más frecuente de derrame pleural, recuerden siempre, es insuficiencia cardíaca. Eso no debe quedar la menor duda. Esa siempre es la pregunta clásica. Es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca y de ellos la falla ventricular izquierda. Y la clave de la evaluación del derrame pleural es diferenciar los tipos de líquidos. Entonces, vamos a tratar de hacer un poco eso, pero viendo su fisiopatología al mismo tiempo. De la fisiopatología basado en el tipo de líquido. El trasudado típicamente, la formación del líquido, digamos que la formación del líquido proviene básicamente de los capilares. Y su reabsorción es básicamente a través de los linfáticos, ¿ok? Su reabsorción es básicamente a través de los linfáticos. Entonces, a través de los capilares, acá tenemos tanto los capilares, ¿no? Que rodean la pleura parietal, como la pleura visceral. Pero hay fuerzas acá que pueden generar trasudación. Recordemos que un vaso sanguíneo va a tener fuerzas, ¿no? La fuerza de la presión hidrostática incrementada hará que se incremente el flujo de líquido y generará la causa más frecuente, que es insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? O sea, una presión hidrostática capilar incrementada, ¿ok? Incrementada, típico de la insuficiencia cardíaca. En este mismo capilar, dentro de la ley de Starling, si yo tengo una presión ongótica disminuida capilar, como puede ser en el síndrome nefrótico, como puede ser en la desnutrición severa, o incluso, ¿no? En la cirrosis asociada, entonces yo voy a tener acá, ¿no? Típico del síndrome nefrótico, que voy a tener una menor reabsorción del intersticio y por lo tanto tendré mayor cantidad de líquido y haré derrame pleural de tipo trasudado. Esos son los grandes mecanismos. El mecanismo en el caso de los exudados, es diferente. En el caso de los exudados tiene que ver básicamente con un proceso de incremento de la permeabilidad capilar, generalmente debido a inflamación.
El origen de la inflamación puede ser infeccioso, paraneumónico, puede ser mediado por citoquinas, neoplásico, o puede ser incluso netamente inflamatorio por citoquinas y por anticuerpos en el caso de los autoinmunes. Entonces, ahí están todos los causas de exudado clásicos. Entonces, el vaso, ¿no? El vaso tiende ya a deteriorarse y tiende a permitir el escape en esa zona por inflamación de los capilares pulmonares, ¿no? La fuga del líquido, sobre todo fluidos, células inmunes, grandes proteínas y de ellas la DHL. Por eso que el DHL es importante para poder hacer la diferenciación. Si su concentración es alta en el líquido, eso apunta a que sea inflamatorio y por lo tanto exudativo. Entonces tengo que diferenciar entre trasudado y exudado. Otros mecanismos que van a sumar a la formación de derrame pleural está la obstrucción del drenaje linfático, típicamente puede ser trasudado, puede ser no, o su ruptura, que puede ser ya un exudado en el caso del quilo. El paso del líquido desde cavidades de orígenes, por ejemplo, en el caso de cuando tienes derrame, cuando tienes ascitis en el cirrótico, puede pasar con mucha frecuencia, o también en la diálisis peritoneal, por ejemplo, genera trasudados. La rotura vascular torácica y la rotura del conducto torácico que suele generar, ¿cómo se llama esto? ¿No? Suele generar un quilotórax, típico quilotórax característico. Y entonces de esta manera nosotros tenemos que ir al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos básicamente con la punción torácica, haciendo la toracocentesis y pudiendo extraer el líquido y estudiando, ¿no? Entonces vamos a diferenciar gracias a la toracocentesis. La toracocentesis es un procedimiento relativamente sencillo, al pie de la cama del paciente, generalmente entre el 9º y 11º espacio intercostal, línea axilar posterior o línea media escapular posterior, ¿no? Y se suele entrar por encima de la vértebra, evitando el paquete vascular, ¿no es cierto? Nervioso y vascular, el VAN. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Tenemos entonces un sistema cerrado de drenaje, la toracocentesis es un sistema cerrado de extracción y también puede ser de drenaje, sí, que no se recomienda más de 500 mililitros por vez. Veamos entonces el diagnóstico en sí. El diagnóstico va a depender fundamentalmente de poder precisar los criterios del Light. Entonces los criterios del Light nos van a definir los tipos de derrames. Entonces los criterios del Light nos van a definir si esto es trasudado, o sea, poco contenido de solutos, o exudado. Entonces ya hemos visto la fisiopatología, ¿no es cierto? Los trasudados, lo más frecuente ICC, cirrosis, nefrótico, ¿no? Pierde el equilibrio de la Starling sobre todo, y el exudado más inflamatorio. Entonces la relación de la deshidrogenasa láctica, el LDH o DHL, va a ser importante. Si esta relación entre pleural, siempre primero, pleural sobre sérico. Pleural sobre sérico mayor de 0,6, yo sé que es exudado. Menor o igual a eso, será trasudado. La relación de proteínas, mayor de 0,5, pleural sobre sérico. Recuerden siempre eso, pleural sobre sérico. Mayor de 0,5, eso es exudado. Lo contrario, menor o igual a 0,5 será trasudado. Y el DHL en líquido pleural, ¿no? Supere los 2/3 del sérico. O sea, por si tengo 250 y el sérico en líquido pleural y el sérico está en 350, supera los 2/3. Entonces, si yo supero los 2/3, más de 2/3, el valor del sérico, entonces eso es exudado. Y si es menor de 2/3, eso será trasudado. Entonces, definido trasudado y exudado, yo puedo tener varios diagnósticos. Los clásicos trasudados, ¿cuáles son? El más frecuente de todos y más frecuente de todos los derrames en general es la insuficiencia cardíaca, el más frecuente de todos. La cirrosis hepática, por diferentes motivos, el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, el misedema, te da trasudado. La hipoalbuminemia, que no es una causa relativamente frecuente en los hospitales porque los pacientes están desnutridos, pero no es una causa general alta. Y las atelectasias pueden generar trasudados. Los exudados más clásicos son a la cabeza 3, el paraneumónico, el clásico paraneumónico turbio, ¿no? que es aséptico, si no ya sería empiema, el neoplásico, típicamente hemático, el tuberculoso, que suele ser generalmente en gente joven, 20 a 30 años, amarillo citrino, el empiema, que es el paraneumónico, pero con cultivo positivo, entonces progresa a empiema, prácticamente es una colección de pus en el espacio pleural. El autoinmune, ¿okay? Dentro de los autoinmunes vamos a tener, por ejemplo, las colagenopatías, ¿no? Diferentes colagenopatías, los embolismos pulmonares, que suelen ser también hemáticos y a veces pueden ser también trasudados, la pancreatitis, muy inflamatorio, y que tiene la característica de la pancreatitis, recordar, la pancreatitis tiene la característica de tener amilasa alta en el líquido. Amilasa pancreática alta en el líquido, se ten en cuenta. El embolismo pulmonar es el diagnóstico diferencial de hemático. ¿Con quién harás el diagnóstico diferencial? Lo harás con neoplásico, ¿no es cierto? Con neoplásico. El quilotórax, que es típicamente lechoso, que es colección de kilo en el espacio pleural. Y el síndrome de Mace, que siempre recuerden que el síndrome de Mace el 70% son exudados, pero 30% puede ser trasudado. Es más, el Mace original, la primera serie de casos reportados eran trasudados, ¿ok? Por eso se le decía hidrotórax, ¿no? Cuando se habla de hidrotórax se hace referencia a trasudado, hidrotórax. Entonces el síndrome de Mace es una neoplasia benigna de ovario, fibroma o tecoma asociado a ascitis y derrame pleural, ¿ok? Entonces tumor benigno de ovario, ascitis y derrame pleural. Y en un 70% son exudados. ¿Qué nos sugiere? La apariencia probablemente del líquido. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. Si yo tengo un amarillo pajizo, así tipo orina, incluso trasudado. Si yo tengo un rojo sanguinolento, malignidad y infarto. O sea, por eso, ¿no? Los neoplásicos y el diagnóstico diferencial siempre con embolismo pulmonar. ¿Qué genera el infarto pulmonar? No cualquier embolismo. El infarto, el embolismo que genera infarto pulmonar es el que me suele dar ese derrame rojizo. El blanco lechoso, ¿ok? El quilotórax o derrame también de colesterol, que es el pseudo quilotórax. Ahora después lo vamos a ver. El marrón
hace pensar fundamentalmente en un absceso hepático amebiano. El amarillo verdoso en el reumatoideo, que dicho sea paso, el reumatoideo es el líquido que puede hacer la glucosa más baja, ¿no? Puede ser incluso menor de 15, ¿no? Una tan baja como eso. Entonces vamos a ver algunas características y que suele tener detritus en su interior. El verde oscuro, que puede ser por biliotórax, ¿no? Pasaje de ruptura de la vía biliar y puede pasar hacia el pulmón. La pus, típicamente en el empiema. El viscoso es muy característico, el más viscoso de todos los líquidos, el mesotelioma, que es la neoplasia primaria de la pleura, ¿no es cierto? Los escombros o detritus. La reumatoidea. Entonces, la reumatoidea tiene esas características: amarillo verdoso, detritus en su interior y glucosa muy, muy baja. Esa te acuérdense siempre, reumatoideo, posibilidad de pregunta. El turbio, siempre pensar primero en la etiología inflamatoria y sobre todo, ¿no? Y sobre todo infecciosa y derrame de lípidos. Pasta de anchoa se le llama así cuando es el absceso amebiano. Olor en líquido, un olor pútrido, por ejemplo, un olor pútrido, el empiema anaeróbico, o sea, cuando tiene mayor preponderancia el empiema de contenido anaeróbico. Y amoniacal, el urinotórax, la ruptura de la vejiga puede producir, ¿no? Un urinotórax asociado. Entonces, esas son características que hay que tener siempre en cuenta. Hemos hecho nuestra toracocentesis y hemos obtenido un trasudado. ¿Cuáles serán los trasudados más frecuentes? Entonces, nuevamente, y viéndolos ya en claro, insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de trasudados y de derrames pleurales en general, es la más frecuente. Pero la insuficiencia cardíaca puede ser no necesario hacer una tóraco. Sí, para mí es, si yo tengo que el derrame es típicamente, como vemos acá, bilateral, simétrico, no hay fiebre, hay una buena respuesta de diuréticos, disminuye o casi desaparece, no hay dolor torácico, entonces obviamente ese paciente no requiere incluso toracocentesis. Con la imagen me quedo y punto. O sea, es el único que no necesita toracocentesis si tiene esas condiciones. Y la causa más frecuente es insuficiencia ventricular izquierda. Recuerden que este es el más frecuente de todos en general. Insuficiencia cardíaca. Mecanismo, incremento de la presión hidrostática. De ahí le sigue cirrosis en los trasudados. Y el cirrótico es interesante porque es un líquido que generalmente se va a generar más por hipertensión portal. Suele ir concomitantemente con ascitis. Entonces, a veces no se sabe si es pasaje o es la misma congestión, ¿no? La misma congestión linfática y la hipoaluminemia que va en paralelo al mismo proceso. Entonces, los pacientes hacen generalmente, ¿no? Un derrame pleural en los cirróticos. Cuando el derrame pleural es refractario, es intenso, generalmente asociado a severa hipertensión portal, se llama síndrome hepatopulmonar. Los síndromes hepatopulmonares tienen que ver con severa hipertensión portal. Entonces, son pacientes que van a necesitar tips para poder salir de este problema. Recuerden que el síndrome hepatopulmonar, la clínica clásica, es la platignia, que es lo inverso a la ortopnea. El paciente se siente y se ahoga, se echa y está tranquilo. El síndrome nefrótico, recuerden que el síndrome nefrótico, lo más característico va a caer. Recuerden que la actividad del síndrome nefrótico fundamentalmente está alrededor, no solamente de la proteinuria mayor de 3.5, sino está en la hipoaluminemia, albúmina menor de 3 y en niños menor de 2.5, una severa hipoaluminemia. Entonces, el síndrome nefrótico, la hipoaluminemia suma, la disminución de la presión oncótica, fundamental, suele estar asociado a ANA-SARC. Los exudados. El exudado más frecuente es el paraneumónico. Como ven acá, la neumonía, el paraneumónico es el más frecuente, es aséptico, suele ser turbio, ¿no? Más frecuente por neumococo, porque acuérdense que la neumonía más frecuente son por neumococo y suele ser el 50% de los pacientes que hacen neumonía por neumococo hacen algún grado de derrame pleural. Turbio, con gran cantidad de polimorfos, pH bajo, glucosa baja. Respecto a la glucosa, siempre recordar que una glucosa menor de 60 es lo que se considera una glucosa baja. Y casi todos los exudados los van a tener. Casi todos los exudados tienen glucosa baja. No hay pierde. En cambio, los trasudados suelen tener glucosa normal. ¿Okay? Pero la glucosa baja, tan baja como menos de 40, siempre hay que hacer un diferencial entre tres cosas. Si ya te dicen una glucosa menor de 40, allá, en primer lugar, paraneumónico, ¿no? Pero más que paraneumónico, perdón, el empiema. El empiema, es la complicación de paraneumónico, tuberculoso y, lo dijimos hace un momento, AR, reumático, el AR, artritis reumatoide, el reumatoideo. Entonces, cuando tienes una glucosa tan baja como menos de 40, entonces solamente tienes que hacer el diagnóstico diferencial entre empiema, tuberculosis y ¿no? Reumatológico. Obviamente que el reumatológico pues, tiene características, ¿no? Por AR tiene características de ser amarillo verdoso y de tener detritus. En cambio, un empiema purulento, la tuberculosis amarillo citrino. ¿Se dan cuenta? Lo puedo diferenciar. Entonces, este es el paraneumónico. De ahí vamos al neoplásico, que es uno de los más, si este es el más frecuente de todos los exudados en general, este es el más frecuente en mayores de 60 años. Y el neoplásico, típicamente es hemático, diagnóstico diferencial de hemático con el infarto pulmonar, con el embolismo pulmonar. Tiene pH bajo, que la mayoría de todos los exudados tienen pH bajo y glucosa baja. La característica es que tiene llenado rápido, suele ser un 2/3 o más del pulmón, por eso se le llama masivo, y el diagnóstico se hace por citología. Entonces, ¿por qué es neoplásico? Porque le haces, tú a un derrame pleural, le haces un citoquímico, un bacteriológico que tiene que ver básicamente con gran y cultivo, ¿no es cierto? Gran y cultivo, le haces la búsqueda de BK, le haces la prueba de ADA, o sea, es un tubo adicional, son 5 tubos, y el quinto tubo, ¿qué cosa será? Será la citología, que es la que va básicamente al patólogo para que vea células tumorales, búsqueda de células tumorales. Si la citología es positiva, ya está el diagnóstico. Si la primera citología es positiva, es negativa, se va a una segunda citología. Si la segunda citología es negativa, entonces se va a la biopsia. Si la primera biopsia es negativa, se va a una segunda biopsia. Y si la segunda biopsia es negativa, se va a una toracoscopía.
¿Por qué tanto, doctor? Porque yo tengo que demostrar que eso no es maligno. Entonces hago mi citología, hago mis biopsias, hago mi segunda biopsia y sale negativo, toracoscopía para poder demostrar cuál es la causa. No puedo quedarme sin la causa, especialmente en adultos mayores, y más aún cuando tengo sospecha de neoplasia en otro lado, ¿no? O ya tengo la neoplasia en otro lado y tengo que demostrar que no es metastásico. En los pacientes neoplásicos, siempre recordar que una vez definido, el paciente va a ir a quimio, que es el tratamiento de fondo. El manejo de fondo es la quimio, ¿no? O lo que corresponde a esa neoplasia, pero recuerden que la compliance del paciente es importante. Y como estos son derrames masivos, suelen producirle disnea. Por lo tanto, hay que pegar las pleuras para que ya no produzcan líquido. Ese pegar las pleuras se llama pleurodesis y se hace con bleomicina. Recuerden eso, ¿eh? Bleomicina. Ok. Del otro exudado clásico, antes de pasar eso, ¿cuáles son las causas más frecuentes de neoplásicos? Son siempre metastasicos. 99.9% son metastásicos. Solo un 0.01 serán primarios. ¿Cuál es el primario? El mesotelioma. Entonces, neoplásico es netamente metastásico, hemático, metastásico. La causa más frecuente es pulmón, ¿no es cierto? Pulmón. De ahí viene mama, en las mujeres obviamente. De ahí viene linfoma, ¿no? Tercero en mujeres y segundo en varones, ¿no? Y gástrico. Pero sobre todo pulmón, recuerden. Y el que más se asocia a metástasis, a pulmón, de pulmón a pleura, es el adenocarcinoma, ¿ok? Y de ahí tenemos uno que no se menciona mucho en el resto del mundo, porque es muy propio de nuestro país, el tuberculoso. El derrame tuberculoso, ¿ok? Es amarillo citrino clásico, amarillo citrino. Suele presentarse con síntomas típicos de tuberculosis, que vamos a hablar. Fiebre vespertina, sudoración nocturna, tos seca, ahí sí es la tos es seca, obviamente, es más por irritación de la pleura. Fiebre vespertina, bajo peso, sudoración nocturna. Y estos pacientes suelen ser, la mayoría, varones entre 20 y 30 años. Esa es la característica. Entonces hacen un derrame amarillo citrino, con fiebre, sudoración nocturna. Generalmente lo hacen a las 3 semanas de evolución. Y el inicio de los síntomas es de inicio brusco. Doctor, brusco, sí, no, es de inicio brusco. ¿Cómo así? Es que el paciente se acuerda, dice, doctor, fue un 14 de mayo que sentí una punzada, sentí una molestia, ¿no? Un 14, sí, exacto, te dice la fecha, ¿no? Un 14 de febrero, parece más, que sentí la punzada en el corazón, algo así. Entonces, el paciente precisa, es de inicio brusco, puede incluso decir, uy, ahí empezó. Y generalmente a las 3 semanas es que el paciente llega ya porque ya tiene molestia, fiebre, un poco de disnea, y entonces se le hace el examen, se obtiene un amarillo citrino clásico, y el paciente se le pide adenosina deaminasa, que es una enzima linfocitaria que se suele elevar en tuberculosis y en algunas neoplasias, y por eso que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Un ADA, punto de corte mayor de 45, es muy sugestivo, y más aún cuando se tiene asociado a un predominio de mononucleares. El predominio de mononucleares, más del 70%, asociado al ADA, hoy en día tiene un valor predictivo positivo muy alto. Muy alto. Y si encima tienes una glucosa menor de 40, con mayor razón. Pero sobre todo, lo que tiene más valor predictivo cuando en el tuberculosis pleural, que a veces es difícil de diagnosticar porque la biopsia no siempre sale positiva, porque se diagnostica por biopsia, el BK no rinde, es el hecho de poder combinar combinar ADA con la celularidad a predominio de mononucleares, ¿ok? Entonces, el diagnóstico del tuberculosis pleural va a ser por biopsia. El BK rinde muy poco, muy raramente aparece un BK positivo. Entonces, se puede hacer una biopsia, una segunda biopsia y se pide la toracoscopía. Generalmente, después de la primera biopsia, si tiene valores predictivos positivos para el diagnóstico, como es un ADA alto y un predominio de mononucleares, el experto puede decidir darle tratamiento. Veamos ahora otros derrames, el empiema, por ejemplo. El empiema es un derrame, ya decíamos, el paraneumónico clásico que va evolucionando, hay varios subtipos, varios tipos de paraneumónico, que empieza siendo turbio, alta celularidad y aséptico. De pronto aparece con bacteriología positiva. Entonces, es una complicación del derrame paraneumónico. Como no siempre vamos a obtener la bacteria al principio, tenemos que sospecharla por otros motivos. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué vamos a sospechar? En sí, es una colección de pus en el espacio pleural, ¿no es cierto? Y puede tener un gran incultivo, debería demostrar, pero como a veces son predominio anaerobios, no crecen con facilidad. Entonces, el rendimiento es 40% del gran incultivo. Eso es lo que dificulta su diagnóstico. Suele ser polimicrobiano y el gran problema es que se puede sumar pseudomonas. Ahora, que sea polimicrobiano no significa que ese haya sido el origen, ¿no? El origen más frecuente en el hospital es Staphylococcus aureus, en la comunidad neumococo. Pero la pregunta siempre va hacia lo más frecuente. ¿Cuántos empiemas tienes en la comunidad? Poquísimo. Pero en el hospital es muy frecuente y lo más frecuente está asociado a estafilo y a bacilos gram negativos. Primero estafilo y después bacilos gram negativos. Y entonces anaerobios es el que se suma en esta ecuación. Antes no había esa posibilidad. Entonces el anaerobio se suma. ¿Por qué un paciente hace una colección de pus y estaba yendo bien su neumonía? ¿Por qué hace este problema? Porque tiene factores de riesgo como son enfermedades pulmonares crónicas, como es diabético, inmunosuprimido, VIH, está malnutrido o puede ser postquirúrgico o posttrauma. También ya esas son condiciones adicionales. La causa más frecuente, como decíamos, es la neumonía por Staphylococcus aureus. En la comunidad puede ser neumococo, pero es bastante baja la incidencia de empiema. Entonces los empiemas son básicamente vistos sobre todo en los hospitales. Y ahí está filo y ahí sigue bacilos gram negativos. Y la microbiología misma del empiema es mixto, sobre todo bacilos gram negativos y anaerobios. El diagnóstico se hace fundamentalmente por la clínica, pero también por, obviamente la colección se demuestra por ultrasonografía y por toracocentesis vamos a ver las características. En imágenes vamos a verlo así como un uso, o sea, como una colección en forma de uso. ¿Okay? Entonces la ecografía es muy útil, la toracocentesis es fundamental, ¿para qué? Para poder ver esas características. Estas son las características que me hacen sospechar. Yo tengo un paciente con neumonía y entonces el paciente con neumonía de pronto comienza a hacer nuevamente fiebre. Comienza a hacer fiebre persistentemente, fiebre alta con escalofríos. Entonces ya comienza a sospechar, digo, qué raro, el paciente estaba yendo bien. La toracocentesis, trato de hacer la toraco y no saco, frustra, porque es líquido muy espeso, entonces también eso me hace sospechar. Pero luego sacar líquido y tengo un contenido muy rico en proteínas, más de 3 gramos, ya me hace sospechar. Leucocitos muy altos, más de 25.000 polimorfos nucleares, también. Y el pH, este es clave, un pH muy bajo, estos son de los más claves, el pH muy bajo, menos de 7.2, y un DHL muy alto, más de 1000, y una glucosa muy baja, ya saben que el diferencial de menos de 40, solamente con tuberculosis y con artritis reumatoide. Entonces, estos dos son claves, ¿no es cierto? Todos son claves. Entonces, ahí tenemos estas características
Recordando siempre que el pH menor de 7.2 es muy sugestivo y cuando es menor de 7.0 tienes que ponerle un tubo inmediatamente. Ok. Entonces en el tratamiento vamos a ver eso. Entonces el tratar primero es drenar, porque por más antibiótico que el paciente estaba con antibiótico y lo vas a tener que rotar. Pero antes de eso tienes que drenar, porque si no, no hay manera que se concentre el antibiótico ahí. Entonces el drenaje es la clave inicial, fundamental el drenaje. Incluso se utiliza trombolítico para poder hacer el drenaje. La posibilidad de tubo, colocar un tubo de drenaje permanente, se suele dar cuando es muy denso o cuando el pH es muy bajo, menos de 7, o cuando se obtiene pus franca, en esas condiciones. Después, o sea, viene la rotación antibiótica. Entonces el paciente que estaba con ceftriaxona, de repente, con ceftriaxona mica, no, perdón, ceftriaxona macrolio, o estaba de repente con fluoroquinolona, etc. Pues se tiene que agregar antianerobios. Esa es la clave. Lo primero que hay que hacer es antianerobios. Y el antianerobio que se suele recomendar ya no es clindamicina. En el caso de empiema, nunca es clindamicina. Es metronidazol lo ideal. ¿Ok? Ahora, y se le suele sumar vancomicina a los pacientes en el nivel 2 y 3 de los hospitales, porque esta fibra es una de las grandes posibilidades que tiene que manejarse. Ahora, la combinación de betalactámicos con inhibidores puede reemplazar completamente el metronidazol. Recuerden que es igual de potente contra anaerobios. Un betalactámico con inhibidor, por ejemplo, piperacilina tazobactam, una ampicilina sulbactam, pueden ser bastante útiles. El hospital, como decíamos, sobre todo vancomicina, puede ser cefepime más metro o piptas o incluso un carbapenén. Los carbapenén cobertura a anaerobios y pseudomonas. Uno de los grandes problemas con las empiemas es el que puede engrosarse la pleura y hacerse no funcional. Entonces hace lo que se llama síndrome de pulmón atrapado. Y entonces el pulmón atrapado es que hace una paquipleuritis, más de 10 milímetros de grosor de esa pleura, entonces ya ese paciente generalmente no hay movimiento y hace paquipleuritis. La decorticación quirúrgica, el desbridamiento quirúrgico es el tratamiento de elección en esos casos, los pacientes que hacen paquipleuritis. Veamos ahora entonces, y no olvidarse, lo que habíamos dicho, eso sí, antes de irnos, empiema. pH menor de 7.2 y una glucosa menor de 40, si no hay cultivo, es lo que más te sugiere que eso es el dato del valor predictivo de que eso en realidad sí es un empiema. Sobre el kilotórax. El kilotórax, ¿no? El kilotórax tiene que ver fundamentalmente con una colección de kilo. Colección de kilo es rico en triglicéridos. Acuérdense que el conducto torácico, cisterna de Beckett, entonces una colección de kilo se ha fistulizado hacia el espacio pleural. Entonces va a producir un efecto en masa, una disnea. Generalmente el kilo es volumen, va a generar un gran volumen, es importante, y va a haber una pérdida porque como el paciente está con disnea, le ponen un tubo de drenaje y el paciente se va a desnutrir con mucha faco. Entonces todo lo que come se está yendo gran parte a su pleura y al tubo de drenaje. Ojo que el kilotórax es básicamente triglicéridos y menos de 200 de colesterol. Si yo tengo un paciente con un derrame lechoso que pienso que es un kilotórax y tiene más de 200 de colesterol y un triglicéridos bajo, entonces eso es un pseudokilotórax. Los pseudokilotórax hay que pensar en TB, en AR, ojo, TB sobre todo. Entonces el kilotórax es una colección de kilo, como decíamos, de características lechosas, características triglicéridos más de 110 y colesterol menor de 200. Como ven acá, ¿no? Ese es lo que van a sacar en la toracocentesis. Generalmente es por un compromiso, como ven acá, de la cisterna de Beckett o de la ácigos, ¿no? Es un compromiso. ¿Y por qué se comprometió esto? Vamos a ver el diagnóstico. ¿Por qué? Tipos de kilotórax. Los kilotórax pueden ser traumáticos y no traumáticos. Hoy en día los más frecuentes en el mundo son los no traumáticos. Cuando es no traumático es secundario a neoplasia. Hay varias causas, la esquistosomiasis, idiopático incluso, pero lo más frecuente es que sea secundario a neoplasia. ¿Qué tipo de neoplasias? Tumores de mediastino. Entonces, esta es la causa que más se ve hoy en día en el mundo. Tumores de mediastino, ¿ok? Pero esta causa está ahí nomás con la traumática. Vamos a ver ahorita. Entonces, esta causa no traumática es el tumor de mediastino, de los cuales el 70% son linfomas, ¿ok? Estos tumores de mediastino tienen otra causa que está muy cercana a ellos, que también es muy frecuente, especialmente en nuestro país, que es el kilotórax traumático. ¿Pero esto por qué? ¿Porque le metieron un balazo, trauma, contusión? No. Trauma postquirúrgico, entonces es muy específico. Es un trauma postquirúrgico, o sea, este es un traumático postquirúrgico, iatrogenia quirúrgica, o si quienes lo llaman trauma postquirúrgico. Este postquirúrgico es el que se va a competir con tumores de mediastino, ambos están así, uno con otro. No son muchas las series y no van a poner nunca los dos. Nosotros me pusieron trauma, pues son trauma, pero no traumático postquirúrgico. Tiene que ser todo el apellido completo, traumático postquirúrgico o iatrogénico quirúrgico. Ok. Pueden haber otras causas. El tratamiento de un kilotórax pasa fundamentalmente por primero nutrir al paciente y que dejarle que coma, porque en realidad el kilo es el primer problema. Entonces nutrición parenteral total, de ahí se le hace una derivación pleuroperitoneal, ¿no? Y después se hace una corrección quirúrgica. Entonces no olvidar la pregunta clásica. Causa más frecuente de kilotórax, está entre tumor de mediastino. Doctor, me pusieron linfoma del mediastino. Sí, pero es solamente el 70%. Tumor de mediastino, todos, y versus trauma postquirúrgico, trauma quirúrgico, como quieran ponerlo, o iatrogenia quirúrgica, que es lo mismo. Ahorita, este temita es bien chiquito, pero es así, es importante, porque esto lo ven más en extenso en tórax, en cirugía de tórax, por los neumotórax traumáticos. El neumotórax espontáneo, ¿no? El paciente súbitamente, yo puedo estar ahorita hablando, de repente siente un dolor en el pecho y comienzo a respirar con dificultad, ¿no? Y de pronto se me puede bombar el pecho. Entonces, eso es lo característico. El neumotórax espontáneo, recuerden que un neumotórax clínicamente, de inicio, suele ser súbito, va a tener una abolición, ¿de qué? Abolición del murmullo vesicular y vibraciones vocales abolidas, y va a ser totalmente timpánico y tiende a desplazar el mediastino contralateralmente hacia el otro lado. Siempre recordar eso, ¿ok? De los neumotórax espontáneos pueden ser primarios o secundarios. Un neumotórax espontáneo pues ¿no? De los más frecuentes hoy en día, pero no el más frecuente es iatrogénico. El neumotórax espontáneo primario clásicamente tiene varias causas. El más frecuente de todas las causas de primarios, o sea, los que se producen, suelen ser en jóvenes, entre 20 y 25 años, ¿no? De estatura alta y que fuman, y que hacen sobre todo bulas subpleurales. Esto por consecuencia del tabaquismo, ¿no? de su constitución, es constitucional, no son bulas congénitas, se generan por el tabaquismo. Bulas subpleurales. Consumo de drogas también puede indicar, cigarrillo, como habíamos dicho, aumento de la presión transpulmonar, maniobra valsalva y el buceo incluso, dentro de lo que es neumotórax primario. Entonces el neumotórax primario más frecuente, ¿cuál será?
obviamente las bulas subpleurales, producto de pequeños enfisemas que se producen a raíz del tabaquismo, bulas subpleurales. Mientras que el neumotórax espontáneo secundario se suele ver en la tercera edad y es típico básicamente de los adultos mayores. El secundario tiene que ver con enfermedades de las vías respiratorias, generalmente enfermedades crónicas o el asma, menos frecuente y bastante limitado, el EPOC, mucho más frecuente en el adulto mayor. La infección, algunas infecciones puede también generar, especialmente aquellas que son neumonías necrotizantes por anaerobios, la neumonía necrotizante tal cual, la enfermedad intersticial difusa, el EPID clásico, y algunas enfermedades más raras como granulomatosas como sarcoidosis, enfermedades vasculitis de tejido conectivo, malignidades, obstrucción de vías respiratorias, y el iatrogénico, colocación de catéteres venosos centrales. Algunos consideran esto en traumático, pero en realidad, sacando lo que es trauma en sí, los iatrogénicos estas son las causas más frecuentes. Desde el secundario, que tengo que tener en cuenta, que más debemos recordar, es el asociado a la tercera edad, ¿no? EPID, EPOC. ¿Cómo se manejan estos? Generalmente se manejan con observación, oxígeno, aunque no le falte oxígeno, salvo que sature más de 96, se le da oxígeno de todas maneras, que se ha visto que incrementa la reabsorción rápida, y colocación de tubo cuando es mayor de 20% del volumen. Ese es lo que uno tiene que recordar. Para terminar esta clase. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si bien es cierto, es una enfermedad bastante frecuente en el mundo, en nuestro país se le ha dado poca importancia y está subdiagnosticado. Entonces, es una enfermedad que se ve más en varones que en mujeres, pero están ahí, a 3-2, es la tercera causa de muerte en el mundo. Por eso le decía, no le prestamos mucha atención y muchos de nuestros pacientes mueren en nuestras narices y pensamos, siempre ponemos causa de la muerte, neumonía, pero el paciente tenía el pulmón destrozado hace 20 años. Prevalencia, 6%, bastante alta. La etiología fundamental es el tabaquismo, o sea, 90%, pero hay un 10% que no. Entonces, la etiología extrínseca, o sea, ¿qué causa enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Se hace daño a los bronquios o a los alveolos, destruyéndolos, como el enfisema. Puede ser tabaco, puede ser la misma polución, o sea, la contaminación, la exposición a humo, lo ocupacional, a veces suman en ambos casos. Pero endógenamente también hay algunos pacientes que pueden generar EPOC. ¿Quiénes pueden generar EPOC? Por genética, el déficit de alfa-1 antitrypsina. Recuerden eso, alfa-1 antitrypsina. El síndrome de cilo inmóvil, ¿ok? El síndrome de cilo inmóvil, que cuando el 50%, cuando se asocia en un 50% a situs inverso y se asocia a sinusitis y bronquiectasias, se llama Cartagener, ¿no es cierto? Entonces, y la fibrosis quística. Recuerden que el Cartagener no todos los síndromes de cilo inmóvil son Cartagener. El 50% cuando se asocian a bronquiectasias y se asocian a situs inverso y a sinusitis crónica. Y entonces tenemos que en los endógenos, el déficit de alfa-1 antitrypsina, tenemos que pensarlo sobre todo en aquellos que no han fumado, o incluso pues, se precipitan si fuman, o sea, lo hacen muy temprano, porque recuerden que EPOC es una enfermedad de mayores de 50 años, de adultos mayores. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un EPOC antes de los 40 años, o es la mayor sospecha, pero hace enfisema temprano, porque lo que condiciona fundamentalmente en lesión el déficit de alfa-1 antitrypsina es el enfisema, la producción del enfisema, y sobre todo si es mujer y si es joven, y si se asocia a cirrosis, porque además el déficit de alfa-1 antitrypsina genera fibrosis a nivel del hígado. Entonces, eso es. El tratamiento hoy en día se da la alfa-1 antitrypsina que está en déficit. Entonces, se puede hacer el diagnóstico. El tabaquismo es el gran problema. Solamente para mencionarlo, el 15% de los fumadores pesados desarrollan EPOC, no el 100%. Solamente el 15%. Por lo tanto, hay un factor genético. Solamente el 15%. Puros y pipas es menos intenso. Ahí está uno de los grandes factores. Y el gran problema del tabaquismo en realidad es que incrementa 5 veces el riesgo cardiovascular de infarto y de infarto cerebral. El manejo del tabaquismo pasa por disminuir el hábito tabáquico. El hábito tabáquico es meterse humo al pulmón. El hábito tabáquico es algo que se puede, ¿no?, manejar fundamentalmente con antidepresivos. Bupropion es el que más se utiliza. Y el nicotinómano, que es el que efectivamente hace síntomas de cuando deja el tabaco, ¿no?, cuando deja su cigarro, el paciente hace síntomas de retira. Entonces ese paciente necesita chicles y parches, ¿no? Chicles y parches para ese momento. Lo fundamental de POC pasa básicamente por la clínica. Recordar siempre que el paciente puede hacer una clínica mixta de la mayoría, pero predomina algo sobre el otro. El enfisematoso, que es más visto en la tercera edad, obviamente, porque es más visto más de 50 años. El gran fumador, que es asténico y soplador rosado, se le llamaba, ¿no? Delgado, asténico, adelgazado, con disnea. Entonces, en el enfisema lo que predomina, ¿qué cosa es? La disnea. Predomina la disnea. Disnea grave, ¿no? Es un paciente asténico, soplador, delgado, sentado, no es pectora, ¿no? Casi no tiene tos. El tórax está insuflado, hiperinsuflado. El tórax, la radiografía tórax se va a ver esa hiperinsuflación con paralelismo de los arcos costales. Y su volumen residual, su capacidad pulmonar total, obviamente va a estar tremendamente elevado, así como su volumen, su capacidad residual funcional. O sea, los tres que dependen de volumen residual, ¿no es cierto? La insuficiencia respiratoria crónica es generalmente el proceso final de estos pacientes que van a requerir oxígeno y suelen hacer, ¿no?, bulas, ¿no? Bulas y neumotórax como gran complicación. En cambio, el bronquítico crónico es el típico fumador que desarrolla tos progresivamente y es una tos con expectoración, es un tosedor crónico, ¿ok? Tosedor crónico pícnico, o sea, generalmente con sobrepeso u obesidad. La tos crónica con ligera o mayor expectoración, ahí se va a tener que ver las exacerbaciones en el efecto de incrementar expectoración, tos y disnea. La expectoración suele ser, ¿no?, mucosa y puede cambiar y volverse purulenta. Las infecciones son frecuentes, especialmente en el grupo bronquítico. Ojo que no hay uno puro, pero vamos a estudiarlo de esta manera. Y lo que se va a ver en la radiografía sobre todo es incremento de la trama broncovascular, ¿ok? El otro tenía un tórax hiperinsuflado con atrapamiento de aire. Este tiene una trama broncovascular muy incrementada, su volumen residual es normal y estos pacientes son los que hacen pulmón que se va endureciendo, prácticamente se va fibrosando y va a generar al final hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Estos terminan en cor pulmonar. Entonces tenemos así, ¿no?, destrucción en el enfisema, engrosamiento completo muscular y obstrucción fija en el caso de la bronquitis crónica.
Entonces el diagnóstico se hace por espirometría. Ya habíamos visto que el patrón obstructivo, típicamente el patrón obstructivo es un BEPS1 sobre capacidad vital forzada menor de 0,7. Pero todo eso puede ser asma, pero en este caso es no reversible. Test de reversibilidad o test con broncodilatador, como habíamos dicho cuando vimos asma. La obstrucción entonces es una obstrucción bronquial no reversible con el tratamiento y va a tener casi siempre disminuido el BEPS1. O sea, no, es clásico. La capacidad vital forzada puede ser normal, pero tiende a estar disminuida y el DLCO tiende a estar disminuido. Y más bien, ¿qué cosa se puede incrementar? Especialmente en el enfisema. La capacidad pulmonar total, esto típicamente en el enfisematoso, ¿no? Incremento de la capacidad pulmonar total, como decíamos, volumen residual y la capacidad residual funcional. Y tiene este patrón, ¿no? Clásico del EPOC. El manejo es siempre la pregunta clásica, dejar de fumar, muy sencillo. El manejo es dejar de fumar, netamente dejar de fumar. Y GOLD es, como en el GINA, en el asma, GOLD es la estrategia global contra el EPOC. Y entonces el EPOC puede ser, de acuerdo al GOLD, puede ser leve, ¿no? ¿Y qué ve el GOLD para severidad? Ve sobre todo el BEPS1. ¿Cuánto está tu BEPS1? Entonces puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo grave o muy severo o muy grave, ¿ok? O sea, 4 estadios. Y eso va a depender del BEPS1. O sea, por ejemplo, un leve tiene un BEPS1 mayor de 80, ¿no? Un BEPS1 mayor o igual a 80, ¿ok? Entonces ese es, claro, esto de acá es el valor de diagnóstico, ¿no es cierto? El BEPS1, capacidad vital forzada menor de 0,7, eso ya lo sabemos. Pero el BEPS1, el EPOC leve es más de 80 de BEPS1. El moderado entre 50 y 80, siempre recuerdo eso, entre 50 y 80, ¿no? Cuando está entre 30 y 50 es el grave, entre 30 y 50, y cuando está entre menos de 30, ya ese es el muy grave o muy severo. Estos pacientes ya están en falla respiratoria crónica y son oxígeno dependientes. Ahora, un paciente que tiene 35, ¿podría estar en muy grave? Sí, si es que tiene necesidad de oxígeno o tiene hipertensión pulmonar, puede pasar a este nivel. Entonces, eso es funcionalmente la clasificación. Pero hay una clasificación de acuerdo a su capacidad, ¿no? A su calidad de vida. Y entonces vamos al GOL por grupos de calidad de vida. Entonces, tiene que ver básicamente con que tenga una o ninguna exacerbación al año y nunca se hospitaliza. Si un paciente no se hospitaliza y por ahí a lo más tiene una exacerbación al año, entonces lo va a clasificar como A, si es que tiene buena calidad de vida. Y eso lo voy a hacer con el cuestionario CAT. Si ese cuestionario CAT es menor de 10, buena calidad de vida, es un A. Si ese cuestionario CAT es mayor de 10, mayor o igual a 10, será un B. Ahora, si este paciente tiene dos o más exacerbaciones al año, o más de una hospitalización al año, ya entra en categoría C o D. Y será C cuando su CAT, que esto es algo subjetivo, pero es la evaluación del paciente, la calidad de vida del paciente, menos de 10 será C y más de 10 será D. Y entonces eso nos sirve para tomar decisiones terapéuticas. Lo primero que hay que hacer es reducir factores de riesgo, dándole vacunación, educación, rehabilitación y sobre todo dejar de fumar, que es el punto 1. De ahí el A generalmente se le recomienda utilizar o SABA o LABA. O sea, usar un salbutamol o usar un salmeterol, ¿no? O usar un formoterol, ¿ok? Se le recomienda usar eso dependiendo de las molestias. Y se le puede combinar, no combinar, no, se puede utilizar también un samulama como segundo plano. El B, en realidad, se recomienda, este es el A, básicamente lo hace a demanda. El B es permanente y se recomienda ya permanente tener un antimuscarínico o por lo menos un beta agonista de acción, pero prolongada. Entonces, ya lo manejas, puede ser con formoterol cada 12 horas todos los días o lo manejas con tiotropio, ¿no? Tiotropio cada 24 horas. El C ya sí o sí va a ir con un LAMA, ¿no? Un tiotropio, por ejemplo, que es lo que tenemos en petitorio. Y en el C ya se plantea dependiendo de la disnea. Si el paciente hace disnea con frecuencia, ¿no? O está disneico, se le plantea la terapia triple. ¿Qué cosa es la terapia triple? La combinación, ¿ok? De un LABA, que es un beta-agonista de acción prolongada, con un LAMA y combinado con un corticoide inhalado. Corticoide inhalado. ¿Se recuerdan eso? Y esto incluso hoy en día lo preparan en un solo spray. Entonces, pacientes que tienen disnea permanente, ya que su calidad baja bastante, estos pacientes se les recomienda utilizar terapia triple, sobre todo en los D. Los D deben tener LABA y LAMA y podrían hacer terapia triple la mayoría de ellos. Entonces, eso en ese nivel. Después está adicional la oxigenoterapia, que esto ya es básicamente a los D y sobre todo los que tienen funcionabilidad muy baja, menos de 30, ¿no? Y a ese grupo de pacientes se les suele ya asociar prednisona, su sobrevida va de 6 meses a 2 años. Siempre recordar que el gran problema de estos pacientes, como dicen, estas exacerbaciones. Entonces, el manejo de exacerbaciones va a depender. Cuando el paciente tiene un EPOC leve todavía, ¿no? Entonces, si es un A o es un B, generalmente esos pacientes van a requerir solamente salbutamol. Pero generalmente las exacerbaciones se van a manejar con salbutamol más hipatropio. Okay. Primero la vacunar siempre, ¿no? Nemo 23, las exacerbaciones, decíamos el SABA, que lo que más utilizamos es salbutamol, más hipratropio. Generalmente vienen premezclados, es lo que más se utiliza fundamentalmente en estos pacientes. Y antibiótico. Una de las grandes preguntas siempre en EPOC es, ¿cuál es la bacteria más frecuentemente vista? Porque el paciente con EPOC no es que tenga neumonía, pero se sabe que sus exacerbaciones suelen estar alrededor, especialmente los tosedores, alrededor de alguna bacteria, que puede ser incluso un atípico, ¿eh? Por eso es que hoy en día lo que más se utiliza es acitro primero. Pero también es amocicla bulánico la otra posibilidad, porque están entre Haemophilus influenza, atípicos y Moraxella catarrhalis. Entonces, el más frecuente en pregunta siempre es Haemophilus influenza. Pregunta, dice, ¿cuál es la bacteria con que más se asocia a las exacerbaciones? Haemophilus influenza. Por eso que el antibiótico que más se suele utilizar, amocicla bulánico, en su defecto acitromicina, definitivamente. Entonces, este es el manejo de EPOC y acá nos vamos a quedar hoy. Su diagnóstico diferencial. El cáncer de pulmón tiene este gran problema. Como ustedes ven, miren, tremenda masa con mediastino ya un poco ensanchado.
Y entonces el cáncer de pulmón es un cáncer sin prueba de screening. No hay manera de hacer un screening ni serológico, ni por prueba directa, ni por Papa Nicolau de esputo, nada, no sirve. Las imágenes, cuando una radiografía ya te evidencia una nodulación, en realidad ya tienes probablemente, si eso es cáncer, ya esté relativamente avanzado. Entonces es un cáncer sin prueba de screening y por eso sigue siendo uno de los de mayor mortalidad, es el segundo en frecuencia de muerte en el mundo. Su asociación con tabaco es muy alta, es el cáncer más asociado a tabaco, como vamos a ver. Son cánceres que se denominan broncogénicos, ¿no? Por su origen, pero el grupo broncogénico está fundamentalmente, ¿no? Tipificado por los llamados non-small cell o cánceres de células no pequeñas, ¿no? O sea, también les decimos no microcíticos, que son la gran mayoría, el 85% de este grupo, de ese 95%, y en esos no microcíticos tenemos el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, el de células gigantes, ¿no es cierto? Mientras que un 15% de estos son el microcítico clásico, ¿no? O células pequeñas. Pero ustedes dirán, el 95% es eso, doctor. Y el otro 5%, en el otro 5% vamos a tener, por ejemplo, los sarcomas, porque ahí pueden existir leiosarcomas de pulmón, pueden existir cánceres a partir de las células neuroendocrinas. Entonces, las otras variedades de neoplasias ocupan malignas, ocupan el otro 5%, que no solemos mencionarlo mucho. Son los que más se asocian a síndromes paraneoplásicos, y aquí eso es interesante, solamente para que esto quede claro. Los síndromes paraneoplásicos, tengan ustedes en cuenta que generan per se, o sea, son generados por la producción de alguna proteína o mediador a partir de la célula tumoral. Esas células tumorales pueden generar algún tipo de mediador que puede inducir o generar un proceso autoinmune. Entonces, por ejemplo, el más característico que tenemos es la hiponatremia paraneoplásica. Una hiponatremia paraneoplásica, en realidad, lo que hace es asemejar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Porque lo que está produciendo, ¿no? Lo que está produciendo es una sustancia semejante a la hormona antidiurética, la vasopresina. Y esto es característico del cáncer de pulmón. Este es el más característico asociado al microcítico. El más asociado al microcítico. Podemos tener la hipercalcemia paraneoplásica. Y la hipercalcemia paraneoplásica generalmente básicamente está asociado a la producción de una paratormona, pero no es la paratormona de nuestra paratiroides, sino será una PTH, se llama así PR, que es una proteína semejante a la paratormona con actividad biológica paratormona que me va a producir una hipercalcemia, pero no cualquiera, severa, siempre es severa, la más severa de todas. Y esta hipercalcemia, este paraneoplásico se asocia más a ¿quién? Al carcinoma epidermoide. Vamos a ver al epidermoide también de pulmón, Después vamos a tener una lista larga que les vamos a mencionar nada más. Por ejemplo, el síndrome de Cushing paraneoplásico, muy parecido a la enfermedad de Cushing. Recuerden que la enfermedad de Cushing es debido a la producción de ACTH a nivel central. Y acá lo que va a haber es una ACTH-PR. Entonces va a asemejar a una enfermedad de Cushing, pero cuando se haga la imagen no vas a encontrar el adenoma productor en la hipófisis. Y entonces vas a volver a dosar tu ACTH y vas a ver que es una ACTH-PR. Síndrome de Cushing paraneoplásico es muy relacionado a los cánceres de pulmón en general, especialmente el microcítico, ¿no es cierto?, de pulmón. También tenemos, por ejemplo, la polimiositis paraneoplásica. La polimiositis paraneoplásica, que a veces también puede ser dermatomiositis paraneoplásica. El síndrome miasténico del Lambert-Eaton, por ejemplo, no olvidarse, el Lambert-Eaton, que es un síndrome miasténico presináptico, diferente a la miastenia gravis, que es una enfermedad también paraneoplásica, porque ¿cuál es el tumor? El tumor es el timoma. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune postsináptica, el problema, ¿no? Autoinmune postsináptica, este es presináptica, también más relacionado a cáncer de pulmón. Miren que tenemos dentro de los paraneoplásicos, interesante, tenemos la distrofia, la osteodistrofia paraneoplásico pulmonar, y que suele producir en estos pacientes básicamente una acropaquia paraneoplásica, que se considera la deformidad ósea más frecuente asociada al cáncer de pulmón, la acropaquia paraneoplásica. El síndrome caquéctico paraneoplásico, también pulmonar, es el más frecuente probablemente visto en casi todos los cánceres de pulmón. Se dan cuenta, la lista puede ser muy larga. No debemos olvidar nunca este CIJAT asociado a microcítico y la hipercalcemia y el Cushing. Y entonces, así tenemos nosotros, estábamos viendo las características de estos cánceres de pulmón. Los tumores benignos son de crecimiento lento, en cambio. Esa es la característica. Y lento periféricos, como los amartomas y el carcinoide bronquial. Vamos a ver así características. ¿Qué factores de riesgo para tener cáncer de pulmón? Los factores de riesgo, el número uno y lejos, es el cigarrillo, ¿no? Más que el tabaco, el tabaquismo en sí se denomina, pero es el uso del cigarrillo dentro del tabaquismo. La exposición a radón, que generalmente son exposiciones naturales, por eso que hay sitios que están mapeados y se sabe que hay una sobreexposición al radón. La neumoconiosis, especialmente la silicosis, la asbestosis, tienden a generar epidermoides. El fumador pasivo, siempre recordar que el pasivo puede generar cáncer de pulmón. Y todas las lesiones pulmonares crónicas pueden generar lo que se le llama la neoplasia de la cicatriz. ¿Qué tipo de neoplasia se genera en la cicatriz? El adenocarcinoma, a diferencia de el epidermoide, que es básicamente por la noxa constante del humo, es diferente, y también eso se asocia más a neumoconiosis. En cambio, en el caso de la cicatriz, de las secuelas que se puede generar neoplasias a veces en el pulmón, es adenocarcinoma. Veamos el diagnóstico diferencial clásico, por ejemplo. Veamos los broncogénitos clásicos. Entonces, los cánceres primarios de pulmón son lo que se llaman los cánceres broncogénicos, y son fundamentalmente los non-small cell, o también llamados de no células pequeñas, o no microcítico, ¿ok? Estos tres son fundamentalmente los que vamos a mencionar. El carcinoma de células escamosas, que alguna vez fue el número uno, pero ya no lo es, que típicamente es un nódulo central y a veces periférico único, ¿no? Carcinoma de células escamosas o epidermoide. El más frecuente de todos los cánceres de pulmón hoy en día, el adenocarcinoma. Y el
carcinoma de células gigantes, que es muy agresivo y muy refractario al tratamiento. Ojo que hay una variante que se llama el adeno, ¿no? El adenoepidermoide, el adenoepidermoide, ¿no? El adeno escamoso. El adeno escamoso, que es una mistura entre el, ¿no? entre el cáncer, entre el adenocarcinoma y el escamoso puro. Entonces, estos tres constituyen fundamentalmente lo que debemos siempre recordar dentro de los cánceres non-small cell o no células pequeñas o no microcíticos. Mientras que el microcítico clásico de muy mal pronóstico es justamente el small cell o de células pequeñas, ¿no? Donde sin clasificaciones ni clasificaciones regulares es la característica. Las metástasis pulmonares son muy frecuentes. Siempre ¿cuál pensarían primero? El cáncer de mama, ¿no? O sea, el cáncer de mama muy metastásico a pulmón, característico, ¿no? Múltiples, porque se dan cuenta que los metastásicos siempre tienden a ser múltiples nódulos. Los tumores neuroendocrinos pulmonares están en ese 5% que tienden a ser benignos al inicio y se malignizan. Estos tumores neuroendocrinos, como el carcinoide bronquial, ¿no es cierto? Que típicamente es una masa periliar de 2 a 5 centímetros, miren ustedes. Los tumores pulmonares benignos, más característicos de ellos, el amartoma. El amartoma es grasa cartílago, fundamentalmente. Tiene calcificaciones en su interior, justamente en las zonas cartilaginosas, como palomitas de maíz que habíamos dicho, ¿no? Grasa cartílago suele estar entre 1 a 3 centímetros, por eso que es el gran diagnóstico diferencial de nódulo pulmonar solitario. 90% tienden a ser periféricos, ¿no? Aunque el más común es el más común cuando no se relaciona los infecciosos, cuando excluimos los infecciosos. Si no, los infecciosos en realidad son los nódulos más vistos, y de ellos el tuberculoso. Recuerden que podemos ver como nódulo tuberculoso. La histoplasmosis en las zonas, ¿no? endémicas de histoplasma, sobre todo en nuestra selva y CG selva en nuestro país, el coccidomicosis en la misma zona. Son nódulos redondos, bien definidos, muchas veces calcificados, y la causa más común en realidad de nódulo que se puede ver en general, ¿no? Pero es infeccioso. Veamos entonces cómo hacemos el diagnóstico. Entonces ya tenemos las sospechas, sabemos que puede ser un cáncer. El diagnóstico pasa. ¿Cuál es la clínica clásica que podemos decir y que siempre está en todas las preguntas de cáncer de pulmón? La triada clásica: tos, ¿no es cierto? Hemoptisis y baja de peso. Esa es la triada clásica del cáncer de pulmón: tos, hemoptisis y baja de peso. En el diagnóstico, el examen por excelencia al inicio, cuando se hace el seguimiento, es la tomografía de baja dosis. Después se realiza la tomografía contrastada cuando es de mayor riesgo para ver la captación. El PET, ¿no? tomográfico, el PET con azúcares es también uno de los que más se utiliza. Pero finalmente vamos a llegar a lo que es las pruebas, ¿no? de diagnóstico anatopatológico. La broncofiloscopía, que siempre recuerden, está alrededor de lo que es los nódulos centrales, que son los nódulos centrales, se refiere siempre a los iliares y pariliares. Iliares y pariliares. Y la BIPA, que es para los periféricos. Si uno hiciera así un dibujo de un corte, ¿no? tomográfico del tórax, uno diría que está el corazón. Y esto vamos a tener así, ¿no? La zona iliar, la zona pariliar y periférica. Esta es la periférica, esta es la zona pariliar y esta es la zona iliar. Y ahí uno encuentra y dice, los que están acá tienen más posibilidad de que sea epidermoide escamoso. Estos microcíticos y estos como cáncer oncogénicos, el adenocarcinoma. Sobre la manera en que uno puede diagnosticar las neoplasias de pulmón, como es el nódulo pulmonar solitario. Entonces, de esa manera vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial de todas las neoplasias de pulmón, incluyendo aquellos granulomas que son en realidad infecciosos, de los neuroendocrinos, de las benignas y de los cánceres en realidad. El nódulo pulmonar solitario, como vemos acá, miren ustedes el nodulito periférico, solitario ahí, ¿no? Puede tener calcificaciones o no. Pero el concepto de nódulo pulmonar solitario es una opacidad aislada, esférica, muy bien delimitada, que mide menos de, ¿no? igual a 3 centímetros o menos, o sea, 30 milímetros, ¿no? Menor o igual a 30 milímetros, completamente rodeado de pulmón, o sea, tiene que estar rodeado de pulmón, no puede estar pegado a la pleura. No tiene que tener atelectasias aledañas, ni tampoco derrames pleurales, ni mucho menos estar asociado a un agrandamiento iliar. Todo tiene que estar normal y solamente encontrar el nodulito que puede llegar hasta 30 milímetros como máximo, ¿ok? Ese es el nódulo pulmonar solitario. A partir de ahí hacemos el gran diagnóstico diferencial. Entonces vamos a hacer un seguimiento diagnóstico del nódulo pulmonar solitario. Son lesiones, como decíamos, benignas, donde vamos a hacer el diferencial con el amartoma, que es quizás uno de los más frecuentes, es uno de los más frecuentemente estudiados. Pero ojo, que más frecuente que un amartoma puede ser un granuloma infeccioso. Sino que excluyendo las infecciones, si decimos solamente neoplasias entre benignas y malignas, la benigna sería el amartoma. Pero dentro de los nódulos hay que tener en cuenta que los infecciosos incluso son de lejos más frecuentes que los amartomas, los granulomas infecciosos. El riesgo es el nódulo pulmonar solitario. El corte hoy en día es bastante bajo, es 8 milímetros. Por encima de 8 milímetros es alto. Entonces el tamaño es fundamental. Acuérdense de este término, 8 milímetros. Corte, a partir de 8 milímetros, estoy comenzando a observar que este puede ser maligno. Entonces uno tiene riesgo alto de que sea maligno. ¿Pero qué le tengo que sumar? Le voy a sumar el hecho de que pueda tener calcificaciones. Entonces, para acordarme, yo digo, ¿cuál será la calcificación que yo puedo considerar benigna? La calcificación tipo palomitas de maíz, típico del amartoma. Benigno entonces será la típica palomita de maíz. ¿Se acuerdan? Que es característico del amatoma. Si yo hablo de bordes, borde liso es bajo riesgo, de hecho liso. Pero si tengo espículas, si es espiculado irregular, eso lo hace de alto riesgo, ¿ok? Eso lo hará de alto riesgo. Eso es lo que me puedo acordar yo. Si yo me acuerdo del crecimiento, entonces, aquellos que crecen muy rápido tienden a ser granulomas infecciosos, menos de 20 días, eso es benigno. Y aquellos que crecen muy lento, más de 400 días, también no deja de ser de bajo riesgo. Lo intermedio será de alto riesgo. Aquello
que está relacionado a la edad. Obviamente, todos los que pasamos los 50 años somos de mucho mayor riesgo. Y de bajo riesgo, todos ustedes, los que tienen menos de 35 años. No se olviden. Si trato de acordarme, digo, del tabaco, el corte es 10 años. O sea, más de 10 años de tabaquismo activo es de muy alto riesgo. Entre el no haber fumado nunca es lo único que te da bajo riesgo, y el haber fumado, el estar activo, 1, 2, 3, 4, 5 años, igual, hasta los 10 años es intermedio, pero el corte es 10 años. Pero si yo dejo de fumar, ¿cuándo me convierto en alguien que ya no tiene riesgo, doctor? Más allá de los 13 años. Recién cuando tengo 13 años o más, me convierto en bajo riesgo, ¿no? Y recién ahí me convierto en bajo riesgo. Y aún dejando de fumar 5, casi 6 años, todavía sigo siendo alto riesgo. Hay condiciones que de frente me dicen, esto es alto riesgo, ¿no? El hecho de que tengas hemoptisis, por ejemplo, o que te expongas a carcinogénicos. Carcinogénicos como, por ejemplo, el radón. Si te expones a carcinogénicos como el asbesto o el radón, obviamente estás rápidamente en alto riesgo. Y la hemoptisis, si presentas hemoptisis, un nódulo con hemoptisis, obviamente es de alto riesgo. Entonces todo ello me pueden marcar en una pregunta si me dice bordes especulado a más de 50 años o cerca de los 50 años. También, ¿no? El tamaño, es un tamaño de 20 y tantos. Antiguamente se usaba el corte con 23 milímetros, ¿ah? Pero hoy en día más de 8 ya es muy llamativo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estos nódulos? Entonces, cuando es intermedio, cuando tenemos nosotros a los intermedios, bajos e intermedios, entonces se recomienda hacer una tomografía de baja dosis, se dice, ¿no? Es una tomografía, no es como la tomografía, ¿no?, de alta resolución, es una tomografía de baja dosis suficiente para poder evaluar nódulos. Entonces, esta tomografía especializada para pulmón se hace test al tercer, al sexto y al 12º mes. Si yo tengo más de 8 milímetros, que eso ya me da un riesgo más elevado, entonces preferible es hacerle un PET con tomografía o hacer biopsias sobre ese nódulo. ¿Cómo hacemos la biopsia? Si es periférico o si es central. Si es central, broncofiloscopía, cuando son nódulos centrales. Y cuando son periféricos, la BIPA, cuando son periféricos, guiado por tomografía. Y definitivamente quirúrgico cuando el acceso es más complicado. Entonces, esa es la manera de estudiar los nódulos pulmonares. Entonces, el seguimiento de los de bajo e intermedio es básicamente tomográfico y se llama tomografía de baja dosis. Y cuando tiene ya un riesgo alto, hay que hacer biopsias. Si es periférico, BIPA. Si es central, broncofiloscopía. Y quirúrgico cuando ya es bastante sospechoso y no se ha podido tener una muestra adecuada. Small cell, como se suele decir, o cáncer no microcítico, o cánceres de no células pequeñas, son 3 variedades que cada uno tiene su comportamiento, pero se manejan en conjunto. Entonces, por eso que se los ha reunido, porque se los puede manejar en forma, ¿no?, similar. El adenocarcinoma es característicamente el cáncer más importante porque es el más frecuente de todos los cánceres broncogénicos. Adenocarcinoma, el más frecuente de todos los cánceres broncogénicos. Y adicionalmente a eso, es el menos relacionado a tabaco, visto más frecuentemente en mujeres y sobre todo mujeres no fumadoras. Es típicamente periférico. Entonces, la gran pregunta que se suele hacer en cáncer de pulmón es con esta característica de decirte cuál es el tipo histológico más probable. Entonces, si yo me dicen, tengo un cáncer periférico en una mujer no fumadora, ese es adenocarcinoma a ojo cerrado, lo más probable. Más frecuentemente es el que más compromete pleura, es otra de las características interesantes. Y tiene una variante bronquiolo-alveolar que no produce masas, produce, ¿no?, infiltrados bilaterales, intersticios alveolares que tienden a verse como si fueran focos neumónicos bilaterales y que producen abundante secreción, son disneyizantes y ahogan al paciente en secreciones muy fluidas. Esa es la variante bronquiolo-alveolar. El cáncer, el adenocarcinoma, entonces, es el periférico, es típicamente periférico. El adenocarcinoma es el cáncer más frecuente y por eso hoy en día es la causa más frecuente de tumor de Pancosa. 85%, microcítico es el 15%. O de células pequeñas, microcítico o small cell. Entonces el microcítico es, en primer lugar, es el más metastásico de todos. Suele debutar ya con metástasis. Es típicamente central, pero no es un central iliar. Tiende a ser un central parailiar, más hacia el pariliar, ¿ok? Es paraneoplásico. Y en esto se parece un poco a quién. Estábamos pensando en el cuadro anterior, ¿se acuerdan? Se puede parecer pariliar al neuroendocrino, pues precisamente el microcítico también tiene un origen neuroendocrino y se suele originar en las células de Kuczynski. Entonces, paraneoplásico, es muy intenso sus paraneoplásicos. Hemos visto, ya los hemos mencionado, de ellos la hiponatremia paraneoplásica tipo SIHAT o SIAT es de muy mal pronóstico y casi nunca se diagnostica para que pueda ser quirúrgico. Tiene una variante llamada células en avena y no suele ser, casi nunca es quirúrgico. Mal pronóstico. Pero este microcítico, a pesar de que no es de alta incidencia, es el que más suele generar, ¿qué cosa? Compresión en el drenaje de la vena cava y produce síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior no es como el Pancos, que es exclusivo de los cánceres de pulmón. No, el síndrome de vena cava superior puede ser producido también por linfomas, por granulomas tuberculosos. Es la compresión básicamente de la cava superior. Y lo más frecuente es que sea cáncer de pulmón de tipo, de todos ellos, el microcítico el más frecuente. Obstruye el drenaje produciendo un edema de esclavina, su fusión, tos intensa, disfonía y sobre todo disfagia. Entonces, eso es lo que va a pasar con estos pacientes con síndrome de vena cava superior, que puede llegar a ser una emergencia radioterapéutica cuando pasa esta compresión. Manejo del cáncer de pulmón. Entonces, en el manejo del cáncer de pulmón vamos a ser bien sintéticos, no nos vamos a explayar demasiado. Lo único que acá nos interesa saber es hasta cuándo voy a poder operar a nuestros pacientes. 1 y 2, sobre todo los estadios 1 y 2, ¿no? El 1A, el 1B y el 2, incluyendo 2A y 2B. ¿Ok? Entonces ya los he resumido ahí. ¿Por qué hago la diferenciación del 1A y el 1B? Porque el 1A es el quirúrgico exclusivo, es el único que es netamente quirúrgico, el 1A. Mientras que el 1B también es quirúrgico, pero igual va a recibir el 1B una mínima quimioterapia de 3 sesiones, lo que llaman una quimioterapia limitada. El estadio 2 es clásicamente quirúrgico y su quimio adyuvante. ¿Qué significa adyuvancia? Adyuvancia es cuando se le da quimio después de la cirugía. Si yo le diera quimio antes de la cirugía, se llamaría neoadyuvancia, pero este es adyuvante. Entonces, estadio 2, quimio más neoadyuvante, más quimio adyuvante. El estadio 3 suele ser no quirúrgico, aunque el 3A puede recibir neoadyuvancia,
y podría llegar a cirugía en algunos casos, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Pero para regla general diremos que ya no es quirúrgico a partir del estadio 3, ¿no? Primariamente, y va a recibir quimio y radio fundamentalmente. Y el estadio 4 es ya el cáncer avanzado, metastásico a distancia o la recurrencia de la enfermedad. Esta enfermedad es muy recurrente. Buena respuesta a quimio, pero rápida recaída, eso es importante. Entonces ya no son quirúrgicos, ahí sí, definitivamente, y van quimio tras quimio, sus diferentes quimios, hasta que agoten sus posibilidades de quimioterapia y a partir de ahí empieza la terapia target o terapia biológica. La terapia biológica puede ser temprana en cáncer de pulmón cuando se tiene más del 50% de PDL1, ¿no? Positivo, ¿no? PDL1 positivo, que eso es un marcador que nos puede permitir darle terapia biológica, probablemente con pembrolizumab o nivolumab, tempranamente a estos pacientes con mucha mejor sobrevida. La sobrevida ha mejorado a raíz de estos tratamientos biológicos en los pacientes en estadio 4.